Bueno, ahora sí. Hola Juan, hola Orne, ¿cómo va? ¿Está bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenísimo. Eh, ¿Quieren esperar un minuto más? Porque se van a ir sumando seguramente más chicos. Perfecto, cuando vos digas. Esperar un minuto y... Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Como les había anticipado el martes, acá está Ornella, Daniela también, que nos van a dar un poco, lo voy a decir con mis palabras, yo no soy muy especialista en el tema, pero un poco de data para que cuando hagan el desarrollo del CV tengan la perspectiva de la parte de recursos humanos. Así que, Orne, Dani, bienvenidas. La Bueno, clase de ustedes, si quieren el control, te tengo que pasar el control, ¿no? Para que... no, yo puedo compartir desde acá. ¿Te deja? Ah, Sí, buenísimo. sí, sí, está ok. Así que vamos Me a muteo. compartir una presentación. Gracias, Daniel, por el tiempo. La idea es estar 20 minutitos aproximadamente, como para darles algunas ideas en esto del armado de currículums y de entrevistas laborales. Gracias a Juan ahí, que también lo veo por la invitación. Nos encanta poder participar también de este curso. Bueno, como para comenzar, nos presentamos. Hay algunos que seguramente me conocen. Veo que está Ramiro, Sofía por ahí conectados. Nosotros somos Daniela Otone, Ornella Ser, las dos trabajamos en el área de desarrollo humano de la UCA. Daniela trabaja como analista de empleos, ella está más abocada a todo lo que es búsquedas laborales. Y yo estoy en la parte más de capacitación y desarrollo, pero he trabajado también en selección. Las dos somos psicólogas y estamos hace más de 10 años seguro. Si empiezo a hacer cuentas, no puedo creer el tiempo, pero más de 10 años seguro trabajando en búsquedas, en entrevistas, selección. Así que imagínense que habremos visto un montón de currículums. Justamente, bueno, la idea de lo que hoy estuvimos preparando es ver por un lado lo que es el armado de currículums, darles algunos tips. Entiendo que ustedes van a estar trabajando en el armado de un currículum con HTML, ¿no? ¿Es así? Sí, Buenísimo. ¿Y ya empezaron o cómo vienen? hablen ellos. Deberían haber Sí, así empezado. los escucho un poco, sí. No sé si ya tenían currículum o si es algunos por ahí es la primera vez que están armando un CV. Yo lo tenía en Photoshop, por ejemplo, y estoy tratando de transcribir lo que tenía en Photoshop Sí. a HTML ahora. Buenísimo, perfecto. Bueno, capaz también te damos algunos tips por ahí para modificar algo, o para también aprovechar ese momento de cambio. Buenísimo. Sí, me imagino que todos seguramente tengan ahí algún currículum armado y seguramente estén pasándolo, pero bueno, es una buena oportunidad para reverlo. Y después también vamos a hacer 10 minutitos también de algunos tips en entrevistas laborales. Me comentaron que hay muchos que por ahí están también empezando con la búsqueda de trabajo, que también se quieren por ahí insertar a trabajar en el área de sistemas. Así que Daniela también les va a dar algunos tips sobre eso, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Cualquier cosa, cualquier duda, me preguntan, ¿sí? Bien, bueno, en principio, repasar un poco lo que es la importancia del armado del currículum, ¿sí? Muchas veces lo vemos como un momento solamente para escribir las experiencias y demás, y nos olvidamos realmente la importancia que tiene, porque imagínense que el currículum es la primera oportunidad que nosotros tenemos de poder entrar a trabajar a un lugar que queremos o de poder trabajar en algún proyecto también esperado, ¿sí? Así que, de nuevo, es un buen momento como para detenerse y revisar lo que teníamos armado y poder pensar alguna otra estrategia por ahí para tener mayor llegada.
Por otra parte, es importante también saber que el currículum comunica y se percibe desde el primer momento en que se abre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo es importante el contenido, ¿no?, de lo que vamos a escribir, sino también la imagen y esa primera vista que nosotros vemos, ¿sí? Imagínense que nosotras como selectoras vemos un montón de currículums por día, y siempre es el primer impacto también de lo visual es súper importante, ¿no? Porque cuando uno ve un currículum por ahí con colores adecuados, con un diseño que parece que es claro, conciso, es un currículum que nos va también a despertar más ganas de leerlo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver también la parte del contenido, pero es importante esto, ¿no? Tener en cuenta lo visual y el contenido que vamos a hacer. Y por último, también es importante saber que el currículum es el reflejo de la marca personal y propuesta de valor que cada uno tiene, ¿sí? Nosotros justamente en el currículum es en donde nos tenemos que diferenciar, ¿no?, de otros candidatos que por ahí estén buscando ese mismo trabajo, ese mismo rol. Entonces, para esto es importante también, antes de empezar a escribir ese currículum, preguntarse quiénes somos, ¿sí?, y qué queremos hacer, ¿no? Entonces, con el quién soy me refiero un poco a repasar cuáles fueron nuestras experiencias, qué es lo que sabemos hacer. Y en este punto también es importante tener en cuenta por ahí no solo las experiencias formales, que es lo que generalmente valoramos, ¿no? Uno piensa en el currículum, bueno, ¿dónde trabajé? Como muy desde lo formal. Pero hay un montón también de proyectos que uno por ahí hace de manera independiente o ciertas cuestiones, desafíos en las que fueron trabajando, y que si ustedes hacen algún repaso para atrás, es importante que por ahí, si está tan bien orientado a lo que quiero hacer, a ese trabajo que estoy buscando, también lo pueda agregar, ¿sí? Así que esos pequeños proyectos, esas pequeñas cosas que estuve trabajando y que fueron desafíos, ¿no?, que yo quiero demostrar y que considero que son un plus, es importante también tenerlos en consideración. Y en el qué quiero hacer también es importante saber a dónde me estoy focalizando, ¿no? Porque uno también arma ese currículum en función del objetivo al que quiero alcanzar. No es lo mismo si me quiero postular a cierta búsqueda o si quiero trabajar en determinado proyecto. Muchas veces con el currículum pasa esto, ¿no? Que nosotros, en nuestra experiencia, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando psicología, quería empezar a trabajar como psicóloga, trabajar en recursos humanos, pero también paralelamente a mí me gustaba mucho, yo trabajaba de forma independiente haciendo ediciones de video, ¿no?, y cuestiones que tenían más que ver por ahí con cuestiones más artísticas. Y me acuerdo que yo en un momento hice un currículum que era como un mix, ¿no? Mis experiencias laborales eran una mezcla de las dos cosas. Y tuve una reunión en una consultora que me hicieron ver, ¿no?, de, bueno, si querés focalizarte en esto, lo otro no, por ahí no es que no lo tenga que poner, sino no lo pongas en esa primer plana, ponelo como, si yo estoy buscando, por ejemplo, en recursos humanos, bueno, la parte que es editar videos lo pongo más como un conocimiento adicional, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Enfocarme en a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr y en base a eso armar una estrategia en ese currículum, ¿sí? Bueno, y con respecto por ahí, ya yéndome más a tips, ¿no?, de cómo uno tiene que armarlo, sí es súper importante que el currículum sea claro y conciso, ¿sí? O sea, la información tiene que estar bien organizada, tiene que ser ágil a la lectura del selector y precisa, ¿sí? Y no debe superar las 2 páginas, ¿sí? Nosotras con Daniela muchas veces nos encontramos con currículums, hemos visto algunos currículums larguísimos, imagínense qué currículum de 3, 4 hojas, 5, es muy difícil, ¿no?, que uno, digamos, como selector, teniendo que ver tantos currículums, se detenga en todos los detalles. Entonces, lo importante es ser lo más concreto posible, ¿sí? Saber, digamos, destacar cuál es la información que yo quiero mostrar bien concisa. Lo ideal creo que es siempre que sea una sola página, ¿sí? Muchas veces por ahí cuesta, por ahí más cuando ya tenemos más experiencias y ya se nos va haciendo un currículum más largo, pero bueno, tratar de hacerlo lo más específico, poner las experiencias por ahí que resulten más acordes a lo que estoy buscando, ¿sí? Pero les sugiero esto, ¿no?, que ustedes cuando armen el currículum sea en una página, es lo mejor. ¿Y qué es lo que no debe faltar en un currículum? ¿Sí? Esos datos que dicen, bueno, es imposible obviarlos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con datos de contacto, ¿sí? Sé que suena por ahí muy tonto, pero me he encontrado con currículums que por ahí no tenían el teléfono, y muchas veces uno, bueno, necesita contactarse con el candidato. Así que les sugiero que el correo electrónico y teléfono estén siempre, sí o sí.
El LinkedIn es un opcional, pero la verdad es que siempre suma, ahora se está usando mucho también como red social profesional. Así que bueno, estos datos de contacto no pueden faltar, ¿sí? Quizás lo que es el domicilio no es tan importante, por ahí uno puede poner el barrio, la zona donde vive, ¿no? Pero sí estos datos que son los datos que me van a hacer obviamente llegar a contactar con la empresa. Lo que es formación e idiomas, ¿sí? En formación, como les decía también, no solo poner lo que es formal, universitario, secundario, sino también todos los cursos. Obviamente, bueno, cuando terminen este curso, colocar la información de este curso, que lo pueden hacer dentro de una sección general de educación, o por ahí dividir, ¿no? Con lo que es por ahí la parte de educación más formal, y después todos los cursos que fueron haciendo. Y lo que es idiomas también es importante, más por ahí en el área de sistemas, ¿no? Que es necesario muchas veces saber inglés. Entonces, en esta parte está bueno que puedan poner también información de idiomas. Bueno, por supuesto, experiencia profesional. Y como les decía, por ahí si hay alguna persona que se quiere insertar en el mundo de sistemas y capaz no tiene una experiencia en alguna empresa particular, sí pueden poner estos desafíos con los que hayan trabajado por ahí de manera independiente o por ahí de manera freelance con alguna empresa. Es importante por ahí que puedan poner alguna experiencia para demostrar qué es lo que ustedes estuvieron haciendo, ¿sí? Por supuesto que por ahí ustedes tienen más, por ahí tienen más formación o más experiencia, entonces ahí, ¿qué va primero? Ahí depende también de lo que uno haya construido, ¿no? Si yo sé que mi fuerte son los estudios, porque estuve haciendo un montón de cursos, porque mi carrera también universitaria me acompaña, los estudios que estoy haciendo, bueno, pongo la formación primero. Ahora sí, he tenido más experiencias, he trabajado en más proyectos y demás, ponemos la experiencia, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos destacar. Bueno, también en el caso, digamos, de lo que es sistemas, los conocimientos técnicos son importantes, todas las skills, los lenguajes que ustedes manejan, siempre en todo, por ahí a diferencia de otras profesiones, que por ahí no es tan necesario que pongan este apartado, en lo que es sistemas es importante detallarlo. Y después, por último, esto lo dejo como optativo, porque no es necesario que esté en todos los currículums, pero si uno quiere completar, podría poner también otros proyectos o voluntariados que haya hecho, comentarios sobre el perfil, ¿no? Muchas veces uno pone como algunos renglones sobre sus objetivos, qué es lo que quiero, qué es lo que hizo. Siempre de nuevo, bien concreto, 2 renglones, ¿sí? No mucho más. Y por último, también algunos otros tips que tienen que ver con, por ejemplo, evitar los errores ortográficos. Así que de nuevo, esto es obviamente que es sabido, pero léanlo, porque muchas veces pasa, vuelvan a leerlo, revisen si tienen dudas con otra persona. Pues muchas veces pasa que hay errores ortográficos y bueno, lo ideal obviamente es que no estén. Y sí también lo que tiene que ver con hacerlo y entregarlo en algún formato que sea común de fácil acceso, ¿sí? Yo no sé después ustedes cómo van a exportar ese HTML, no soy experta en el tema, pero sí traten de que sea un formato que a cualquier persona le pueda abrir, digamos, en su computadora, ¿sí? Eso como para tener en cuenta después con el formato de salida, ¿sí? Así que bueno, estos son algunos tips generales, pero sí yo me descargué algunos currículums que hemos recibido y se los voy a compartir, como para también ir revisando algunos modelos, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, algo que quieran repasar, por ahí que tienen alguna duda con sus currículums? Una duda con lo del formato, o sea, si yo Sí, lo hago en HTML, debería poder mandar un link si lo tengo alojado en algún lugar público, ajá, ¿no? Y que vos puedas abrir un link que te mando por mail y nada, y que lo puedas abrir tranquilamente. No ujú. sé, no es habitual todavía recibir eso así. No es habitual un link, pero sí es de nuevo un enlace como cualquier otra página que yo pueda abrir, me parece que es de fácil acceso. Por ahí yo me refería a archivos, ¿cómo te puedo explicar? A veces mandan, viste, me ha pasado de recibir algunos en Word con alguna versión muy vieja y que no me abre, ¿no? Pero me parece que un enlace es como también compartir no sé, el perfil de LinkedIn, ¿no? O sea, si es un enlace, se supone que cualquiera lo podría abrir, ¿no? Pero ustedes con el HTML, ¿esa es la idea? O sea, se manda a través de un enlace. Claro, entiendo que eso sería lo ¿Mm? innovador, digamos, que Mm, vos abras la está página y bueno. puedas navegarla y entrar a los subtítulos, digamos, y encontrar la info. Ah, genial. Bueno, está bueno para ustedes como también, sí, como para presentarlo de una manera creativa, pero sí me parece que es de fácil acceso y eso está bueno, ¿sí?
Y la idea que es como que uno va ingresando a los distintos botones con las áreas. Cuéntenme. Y si nos da la cabeza para hacerlo, sería la idea. Porque vos vayas a los datos de contacto y Sí. vayas a una parte de donde está esa info. Perfecto, perfecto, está excelente, buenísimo. Perfecto, entonces, bueno, yo les voy a mostrar un currículum como un PDF que hemos recibido, después verán ustedes cómo lo van trasladando, pero está buenísima la idea. Sí, nosotros, bueno, por ejemplo, bueno, acá he borrado ¿no? Información confidencial de este candidato. Pero quizás si ustedes cuando apenas ingresan les abre una página, por ahí sí está bueno que haya... Sí, Perdóname que te interrumpa. decime, Se Daniel, está sí. viendo la página de Canva, no el CV. Ah, no se está viendo, perdón. A ver, voy a dejar de compartir, gracias por avisar. A ver, ahí sí se va a tener que ver. Ahí sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, genial, gracias por avisar, Daniel. Bien, como les decía, ¿no? Este es el currículum que tiene acá, bueno, tapados algunos datos confidenciales. Ahora, si ustedes van a hacer un enlace, ¿no? Donde uno pueda ir entrando, quizás por ahí sí estaría bueno que como en esa primera página o en esa primera edición, muchas veces aparece, ¿no? Lo que es por ahí el título, ¿no? Que es esto, como el título de la posición de lo que uno es o está buscando. Eso está bueno, o quizás si se manda tal vez en algún correo electrónico en particular y destacar, ¿no? Cuál es la posición por ahí de búsqueda. Bueno, nosotros como selectores, cuando vemos el título con la posición, es como que nos orienta también, ok, este es el perfil, esto está buscando, ¿no? Es como muy concreto para ver lo que quiere esta persona. Bueno, fíjense, por ejemplo, en este caso, hay acá unas líneas muy concretas, ¿no? Donde se presenta que está buscando aprendizaje, que es un estudiante de desarrollo, o sea, es muy, muy concreto, pero bueno, algunas líneas de presentación o que también pueden ser líneas de objetivos o proyectos, ¿sí? Eso también, por ahí eso sí lo pueden ir armando capaz en distintos tipos de enlaces y demás. Bueno, esto que les decía, tecnologías que uno maneja, ¿sí? Esto en el caso de ustedes, importantísimo ponerlo, todos los lenguajes. Ahí, Orne, es Sí, Juan. importante que las tecnologías eh, puedan responder alguna pregunta sobre esa tecnología, porque en general uno, porque haya hecho 2 minutos de una tecnología, Dani, vos Ujú. sabés muy bien eso, tal vez no está bueno que lo pongan. Tal cual. Sí, hay ahí también como un consejito que tiene que ver con el no mentir en el currículum, ¿no? O no exagerar. Me parece que tiene que ver también por ese lado, ¿no? Lo que decís, Juan. Sí, Que por ahí muchas veces uno es como decís vos, lo vio de reojo, sabe algo de esto de reojo, bueno, lo pongo para rellenar, para que parezca un poco más lindo, pero en ese momento en el que nosotros exageramos o mentimos en el currículum, sí, será muy bueno para por ahí llegar a esa primera entrevista, pero una vez que después pase, no creo que sea muy bueno encontrarse después con la herramienta y no saber utilizarla, ¿no? Tiene que ver un poco con eso y con el ser realista con lo que uno sabe. ¿No? ¿Te referís con eso, Juan? efectivamente. Exacto, eso súper Me sumo importante. una cosa, Orne, ahí, perdón, me Sí, sale el técnico de adentro, pero muchas no, por veces, favor. y me pasó muchas veces que trabajo en conjunto con recursos humanos y muchas veces en el CV ponen chamullo, lo voy a decir menos elegante para que no haya dudas, y las chicas de recursos humanos lo pasan al equipo técnico y cuando viene la prueba técnica es, che, bueno, respondeme 2 preguntas de esta tecnología que vos sabés. Y los técnicos no somos malos, parecemos malos, pero enseguida con 2, 3 preguntas al hueso de la tecnología salta si realmente lo saben o no. Sugerencia de un anciano jubilado ya de tecnología, no mientan, porque lo sacan enseguida y cuando llegan a la prueba técnica los dejan como recalculando. Tal Eso. cual. Aparte siempre hay pruebas técnicas, nosotros también tomamos, así que es como, bueno, ya llegar a la segunda instancia termina siendo pérdida de tiempo, básicamente. Lo mismo pasa con el idioma, ¿no? Que muchas veces uno, sí, inglés avanzado y por ahí no tenés un inglés intermedio y después encontrarte o con la prueba en ese momento, o realmente conseguiste el trabajo y después no poder hacerlo y superarlo, debe ser bastante frustrante y vergonzoso, me imagino. Bien, bueno. Acá, por ejemplo, en este currículum también tenemos un apartado que no es algo obligatorio para ponerlo, pero que tiene que ver con aptitudes principales. Quizás si es el primer, no han tenido mucha experiencia y quizás necesitan, ¿no? Como un poco rellenar, agregar más información. Está bueno también, ¿no? Poner un listado de cuáles consideran ustedes que son las aptitudes, ¿no? Esto como opcional.
Bueno, obviamente acá están, ¿no?, los datos de contacto también de esta persona. Y por este lado tenemos todo lo que tiene que ver con experiencia, historial académico, los cursos, ¿sí? Fíjense, ¿no?, siempre breve con la explicación. Y en historial académico también, dependiendo, si ustedes tienen nivel universitario, alguna tecnicatura, está bueno ponerlo, y muchas veces también por ahí personas que se especializan, que suelen hacer muchos cursos, ya directamente ponen educación y ponen todo el listadito, ¿no?, como en este caso, listadito de cursos que hayan hecho, ¿sí? Así que bueno, esto como los puntos ahí a considerar. Les voy a mostrar Ahí, otro. Orne, abajo estaba el GitLab, que Sí, es el repositorio de los trabajos que hizo cada uno que puede llegar a mostrar. exacto. Ustedes lo utilizan mucho, el área de sistemas, ¿no? Sí. Bueno, está bueno tener, ¿no? Yo nunca entré, la verdad que no conozco la página, Justo, esa iba a ser pero... mi pregunta, perdón, pero iba a ser qué tanta bola les dan ustedes, Orne y Dani. Y pasa que nosotros como a ver, nuestro por ahí foco en las entrevistas y en ese primer llamado tiene que ver más con nosotros evaluamos siempre lo más actitudinal, se podría ver del perfil. Sí, muchas Exacto, veces, esto que vos, Dani, compartís los currículums a veces exacto. con el área, ¿no? Siempre uno tiene capaz el primer entrevista con el candidato y se focaliza más desde el área de recursos humanos en evaluar lo que tiene que ver con las habilidades blandas. Pero obviamente el CV luego va dirigido al sector de sistemas, los cuales sí le dan mucha relevancia a este punto, ¿sí? Y suma un montón que ellos puedan ver justamente el trabajo que ya ha realizado la persona. Y por supuesto nosotros no hacemos esas evaluaciones porque no nos especializamos en lo técnico, pero sí, en una segunda instancia lo suelen ver cuando lo pasamos al área, o muchas veces también a veces pedimos ayuda ahí a nuestros compañeros de sistemas para que a veces vean los CVs y vean si está acorde a lo que estamos buscando, entonces también en una primera mirada, obviamente van a observar esto, ¿no? Ustedes, Juan, sí, ¿no? Me imagino que lo deben ver y súper conocer. Sí, sí, no todos lo ponen, pero si está, sí lo miramos. Excelente, No, buenísimo. tampoco es una garantía, porque hemos visto Ujú. cualquier cosa ahí adentro, pero sí, suma, digamos. Ujú. Tiene que estar validado, ¿no? Después, o sea, el que sube un trabajo ahí tiene que explicar cómo lo hizo, de última, si le Tal cual. preguntamos algo. Ujú. Claro, alineado después a la prueba técnica que van a tener con ustedes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Perfecto, bien, buenísimo. ¿Alguna consulta más sobre este currículum? Si quieren les puedo mostrar, a ver si estamos bien con el tiempo. No sé si quieren ver uno más, vamos así rapidito, lo voy a mostrar. A ver. ¿Tenés alguno que tenga alguna crítica especial de tu parte? ¿Alguna crítica de que no me guste? Sí, Mira, justamente he descargado los que nos gustaban, te diría. Así que no veo ninguno, o sea, de nuevo, nuestras críticas por ahí tienen que ver con lo que tiene que ver con las extensiones, ¿no? De nuevo, estos son currículums que nos han gustado. Fíjense ¿no? También es una carilla, ¿no? Ahí lo muestro. Y también, fíjense en cómo es como súper concreto. Orne, no se ve de Sí. nuevo. Ay, No sé qué pasa con tu compu, pero a ver, acá estoy. Que lo tengo que abrir y se me queda en otra pantalla. Ahí está. ahí Ahora está. sí. Gracias por avisar, Daniel. Bueno, les decía, es una sola página, fíjense también tiene ¿no? como su título desarrollador ahí bien concreto, los datos de contacto primeros. Bueno, fíjense en este caso, por ejemplo, priorizó ¿no? lo que tiene que ver con las skills, los idiomas, quizás, ¿no? Esto de nuevo, por ahí le favorecía también por las herramientas que manejaba ponerlo primero. Pero este es un diseño que por lo menos nos gustó mucho de currículum, ¿no? Y acá, bueno, están todas las experiencias, fíjense, ¿no? Experiencias como freelance, ¿no? Que también es importante ponerlas. Y acá ya tiene la parte de educación directamente con los cursos, ¿ven? Es súper concreto, bien concreto y de nuevo, ¿no? Esto de
nosotros a veces por ahí no nos detenemos cuando escriben, a veces hay, ¿no? Te mandan la carta de presentación súper larga, la verdad es que no nos detenemos mucho a ver eso, o sea, preferimos ver estos currículums que sean bien concretos y bueno, que ustedes puedan poner también en cada una de esas secciones que agreguen, que sea directamente skill, no dar mucha vuelta, ¿no? con la información, sino que pueda hacerlo más sencillo y, como decía, ágil de lectura para el selector, ¿sí? Bien. ¿Dudas sobre currículum? ¿Algo ahí que estén trabajando y que quieran aprovechar y preguntarme? Ahí en el chat Mati preguntaba si es Sí. aconsejable hacerlo en inglés. Bien, también depende esto mucho, es esto que les decía por ahí, a dónde uno se está postulando, ¿no? Obviamente si es en alguna posición, alguna empresa que sabemos que hay que trabajar en inglés y está bueno hacerlo en inglés. Después hay otras empresas, nosotros por ejemplo en la UCA, si bien es necesario por ahí tener un idioma básico inglés, pero no es algo que lo estamos pidiendo como requisito, entonces no es necesario. Muchas veces, de nuevo, depende a dónde me quiero postular, ¿no? Y es esto que decía en un principio, a dónde quiero enfocar esa búsqueda. No sé vos, Dani, ¿qué opinás? Coincido, muchas veces en determinados empleos buscan específicamente inglés bilingüe, ¿sí? Entonces en ese caso suma un montón ya directamente derivarlo en inglés, ¿sí? Pero en la mayoría de los empleos generalmente buscan gente que tenga intermedio avanzado y no es necesario, ¿sí? Pero también depende del caso, algunos lugares especifican que lo desean en inglés para corroborar, o a veces especifican que la entrevista va a ser en inglés, ¿sí? Pero eso depende de los requisitos del puesto. Sí, si ustedes tienen por ahí inglés bilingüe y, digamos, tienen el tiempo para armar y tener los dos currículums también, dependiendo de a dónde se van a estar postulando, que creo que es lo ideal y está buenísimo. También, obviamente, que esté en inglés si ustedes manejan un idioma bilingüe de inglés, porque si no, también uno puede armarlo y después no tener ese manejo. Sí, la idea es siempre, bueno, que se pueda validar todo lo que figura en el CV, que se pueda validar en una entrevista. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Y si no, pasamos ya por último a todo lo que tiene que ver con los tips para estas primeras entrevistas que lo va a dar Daniela. ¿Estamos bien? ¿Sirvió esta información como para ir armándolo? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vuelvo a compartir. Ahora voy a abrirlo bien, así después no me dicen que está mal. A ver, así ya lo dejo acá listito. Y bueno, Dani, todo tuyo. Perfecto. Bueno, si bien me presentó un poquito Orne recién, yo me presento, mi nombre es Daniela Ottone, yo soy analista de empleos de la UCA. Hago, bueno, todo lo que tiene que ver con la selección de personal, principalmente del personal administrativo de la UCA. Y les voy a estar dando algunas herramientas, consejos, tips para las entrevistas laborales. ¿Sí? Si bien ya lo chequeamos recién, bueno, la idea, se pone mucho énfasis en esto porque es algo que suele encontrarse en los momentos de hacer una entrevista, es que es muy importante que uno cuando haga el CV lo haga a conciencia, porque después al selector el primer registro que le llega a esa persona, el primer contacto que tiene es con el CV, y muchas veces las entrevistas también se toman en cuenta un poco en función del CV, se hacen preguntas sobre lo que figura en el CV, ¿sí? Por eso es muy importante que uno, incluso antes de ingresar a la entrevista, lo tenga muy incorporado, ¿sí? Les voy a hablar específicamente de las entrevistas, si bien este curso está más enfocado en lo que es la parte IT. Estos son consejos que son bastante generales y que los pueden servir para una búsqueda IT como una búsqueda de cualquier otro tipo de propuesta laboral, ¿sí? Y vamos a dividir lo que tiene que ver con la entrevista laboral en 3 tiempos, ¿sí? Primero vamos a enfocarnos en lo que es el antes de la entrevista, ¿sí? Lo que es la preparación para el momento de entrevista, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que hay 2 tipos de entrevistas que se utilizan mucho en este momento. Uno tiene que ver con la entrevista virtual, que en este momento es casi lo más frecuente, ¿sí? Que se hace fundamentalmente por diferentes tipos de aplicaciones. Las más comunes, Google Meet, Zoom, Teams, ¿sí? Un consejo importante es siempre bueno, estar preparado, ¿sí? Para la entrevista, bajarse la aplicación con tiempo, probarla, darse cuenta si
todo funciona correctamente, el micrófono, los auriculares. Esto parece una pavada, pero muchas veces nos pasa que al momento de la entrevista algo falla, ¿sí? Lo mismo que tiene que ver con buscar un lugar seguro, un lugar tranquilo, si uno vive con otras personas, avisarles previamente que va a estar en una entrevista para no ser interrumpido, ¿sí? Y después están las entrevistas más clásicas, que son las entrevistas presenciales, ¿sí? Que se dan generalmente en las oficinas, ¿sí? Es importante estudiar previamente cuál es la ubicación, cuál es el lugar, para siempre, bueno, ir con un poquito de tiempo extra, por si surge algún percance. Es importante ser puntual y si uno llega un poco antes, bueno, dar una vuelta cerca o tomarse un café en algún lugar cercano para llegar con anticipación, porque la puntualidad es algo que uno se fija mucho, ¿sí? Es algo relevante, ¿sí? Si uno va a llegar tarde, por X motivo, bueno, siempre avisar. Pero esos son pequeños detalles que hacen al momento de la entrevista, ¿sí? Y un punto muy importante al cual me voy a detener un poquito más, tiene que ver con investigar sobre la empresa y analizar la descripción del puesto, ¿sí? Muchas veces pasa que la gente va a las entrevistas no conociendo bien cuál es la empresa en sí a la que va. Uno manda quizás un montón de mails, un montón de CVs, y cuando llegan a la entrevista, incluso confiesan que no saben bien a cuándo enviaron el CV ni de qué se trata la propuesta, ¿sí? Esto es importante que uno se focalice bien en a dónde va y muchas veces googlear previamente esa institución, ¿sí? La mayoría de las empresas tienen hoy en día una página web en la cual comentan sobre sus valores, sus proyectos, su misión, a veces comentan incluso cuáles son sus clientes, a lo que apuntan, ¿sí? Y esto también da un montón de información a uno para saber, bueno, cuáles son los puntos de conexión que uno tiene con esa empresa. Hacia el momento de hacer una presentación, está en concordancia con lo que está buscando esa institución, ¿sí? Lo mismo lo que tiene que ver con el puesto. Muchas veces las diferentes avisos explican, bueno, cuáles son las tareas, cuáles son los requisitos, y muchas veces dan diferentes tipos de información, que puede ser información técnica o información de las habilidades blandas que requieren esa posición, ¿sí? Esto ya nos está dando una idea de en qué se va a enfocar la entrevista y probables preguntas que me puedan hacer, ¿sí? Hay ciertas preguntas que son bastante frecuentes, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con por qué querés trabajar en esta institución, por qué decidiste postularte el aviso, cuáles son tus fortalezas, tus principales fortalezas, cuáles son tus principales puntos de mejora, cuáles fueron tus proyectos más desafiantes, tu principal logro, ¿sí? Es importante que uno, si bien no vaya con un relato de memoria, porque siempre cuando algo es muy artificial uno se da cuenta de esto, ¿sí? Sí es importante que más o menos tenga una cierta preparación. También por una cuestión de nervios, ¿sí? Uno ya está como más tranquilo cuando ya tiene cierta idea, ¿sí? Y siempre estas respuestas tienen que estar focalizadas en función del puesto al cual uno se dirige, ¿sí? Si uno va a contar sus fortalezas, bueno, que sus fortalezas estén en relación a la posición. Y tener en cuenta que si uno comenta que una de sus fortalezas es, por ejemplo, el trabajo en equipo, lo más probable es que la siguiente pregunta sea, bueno, contame alguna situación donde hayas tenido que trabajar en equipo. Si decís que una de tus mayores virtudes es la resolución de problemas, bueno, contame qué problemas has tenido que resolver. Y siempre diseñar esa pregunta comentando cuál fue la situación y cómo uno la resolvió, qué fue lo que uno hizo y cuál fue el resultado final, ¿sí? Más que nada para que justamente corroborar lo que se está diciendo, no es solo comentar las habilidades, sino demostrar en hechos lo que uno sabe hacer, ¿sí? Con respecto también a los que tiene que ver con puntos débiles, que es una pregunta que, bueno, que es muy frecuente, enfocarse bien en cuáles son esos puntos débiles, siempre que no sea un punto que sería muy grave para esa posición, y también focalizarse en qué está haciendo uno para mejorar. Por ejemplo, si uno de mis puntos a mejorar es porque soy una persona muy distraída o muy olvidadiza, comentar que, bueno, uno por eso utiliza una agenda y intenta programar su día y anotar todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Uno
comenta este punto a mejorar y cómo está trabajando en él, ¿sí? Un punto importante también es si uno a veces conoce gente que trabaja en la empresa, siempre sirve que les pueda dar algún consejo o lo pueda orientar. Hay algunas empresas que son más formales y hay algunas empresas que no, ¿sí? Siempre intentar investigar y adecuarse a la situación y siempre, bueno, a veces con la vestimenta es un punto importante, siempre prolijo, ¿sí? Con respecto a lo que tiene que ver durante la entrevista en sí, ¿sí? Que es bueno, un punto más importante, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que prestar atención a lo que se nos pregunta, ¿sí? Y ser lo más asertivo y concreto en las respuestas, ¿sí? Siempre contestar lo que se pregunta. Y después uno puede dar algún tipo de dato accesorio, ¿sí? Pero no extenderse demasiado y no irse por las ramas, ¿sí? No evadir la respuesta, porque lo más probable es que haya una repregunta sobre eso si uno no respondió para focalizarse siempre queda como una cosa extraña si uno no responde específicamente lo que le preguntaron, ¿sí? Y ser lo más natural y no mentir, que es un poco lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Em, Intentar decir la verdad siempre porque son cosas que suelen salir, ¿sí? Si uno comenta que tiene determinado conocimiento, lo más probable es que te hagan una pregunta para validar eso. Si decís que tenés un inglés avanzado, lo más probable es que te hagan alguna pregunta en inglés. Si tenés algún conocimiento técnico, la mayoría de las entrevistas que tienen que ver con el rubro IT, en algún momento hay una prueba técnica, ¿sí? Esto va a ocurrir. También es algo, bueno, que tiene que ver un poco con uno, ¿sí? Demostrar esa honestidad al momento de expresarse, ¿sí? Es muy importante también lo que tiene que ver con la escucha activa, ¿sí? Justamente esto que hablamos de prestar atención y tener en cuenta que muchas veces se hacen repreguntas o en las entrevistas se vuelven a preguntas pasadas justamente para ver si la persona prestó atención y responde en concordancia con el estilo que venía comentando, ¿sí? Es importante no interrumpir, ¿sí? Esperar a que muchas veces las entrevistas se diagraman de forma que el reclutador comente toda la propuesta, ¿sí? Y después se puedan hacer las preguntas, ¿sí? No está mal hacer preguntas, la idea es que justamente la gente se pueda ir de las entrevistas pudiendo hacer todas las preguntas que son necesarias, ¿sí? Pero obviamente no repetir, hacer preguntas sobre cosas que ya se dijeron, ¿sí? Un punto importante, ¿sí? Para las entrevistas, a los cuales siempre nos focalizamos, es tener en cuenta siempre los logros, que al momento uno un poco en una entrevista tiene que pensar que es como si se estuviese vendiendo de alguna manera a sí mismo, contando los conocimientos que uno tiene, los aportes que uno puede hacer a la institución, las ideas que puede ofrecer, ¿sí? Eh, y no enfocarse tanto en experiencias negativas de trabajos anteriores, ¿sí? A veces pasa que eh, puede ser que termine siendo catarsis en una entrevista laboral comentando una mala relación con un jefe anterior, con un compañero anterior o con un proyecto que finalmente quedó trunco, ¿sí? Cuando se llegan esas preguntas o cuando alguien tiene que comentar que, bueno, un determinado proyecto no se pudo llegar al objetivo, ¿sí? A veces es mejor reformar esto y contar la experiencia que fue negativa, que no se llegó al objetivo, pero comentar qué se aprendió de esa experiencia. Por ejemplo, bueno, se dieron las cosas de esta forma, yo aprendí esto y el día de mañana, cuando tenga esta misma experiencia, ya sé que tengo que encararlo de otro lado, de otra manera, que podría hacer yo de diferente, ¿sí? Plantearse, bueno, yo ahora que aprendí esto, podría ser o hubiera actuado de forma diferente. Más que nada para enfocarse en lo positivo y también para enfocarse en la habilidad que tiene uno de aprender. Sí, muchas veces todos han tenido experiencias negativas en algún trabajo, en algún proyecto, pero ¿cómo se puede transformar eso para que termine siendo una experiencia enriquecedora y potencializar un poco el perfil de uno? ¿Sí? A veces ocurren en las entrevistas que hay imprevistos. Puede ocurrir siempre, pero bueno,
ocurre más frecuentemente, por ejemplo, en entrevistas virtuales, donde uno puede a veces estar en su casa y hay una mascota, hay un familiar o está con sus hijos y uno justo tu hijo te interrumpe o tu mascota te interrumpe en una entrevista. Estas son cosas que a veces ocurren, es frecuente, en general los reclutadores lo tomamos con bastante naturalidad porque son cosas que pasan, fundamentalmente pasaron un montón en pandemia, ¿sí? Y lo más importante acá es poder solucionar la situación, pero siempre con calma, con tranquilidad. Esto también demuestra, bueno, justamente la capacidad que tiene uno de responder, pero sin desesperarse. Muestra un poco la capacidad que tiene uno de resolver manteniendo la calma, ¿sí? Ya nos da una idea de cómo es la personalidad de esa persona, ¿sí? De esa persona que estamos entrevistando, ¿sí? Luego, cuando finaliza la entrevista, ¿sí? También nos sirve irnos de ella, pero también pensando un poco, autoevaluándonos para ver, bueno, ¿qué puedo sacar yo de enriquecedor de esta experiencia? ¿Qué hice que me pareció que estuvo bueno, que funcionó, que dio una buena impresión? ¿Qué cosa podría haber dicho diferente? ¿Sí? O capaz una pregunta nueva que yo no tenía pensado, bueno, incorporarla y repensarla. Muchas veces se dan en entrevistas grupales, ¿sí? Que uno también puede ver cómo se desempeñan otros candidatos en la entrevista y bueno, ver un poco cómo actuaron, cómo se movieron, cómo enfrentaron diferentes situaciones y cómo respondieron a otras preguntas, ¿sí? Un punto importante que quiero destacar es que las propuestas laborales a veces, digamos, en los procesos en sí tardan tiempo, ¿sí? No es que uno a veces tiene la entrevista hoy y mañana tiene una respuesta por sí o por no, ¿sí? A veces, dependiendo de las posiciones, hay procesos que pueden tardar meses incluso, ¿sí? Depende también la jerarquía de la posición. Por lo tanto, es importante que las personas no dejen de buscar, más allá de que uno le haya gustado mucho una propuesta y piense que le fue genial, digamos, no dejar de buscar hasta que no tenga la confirmación, ¿sí? Y fundamentalmente no frustrarse, ¿sí? Se aprende a medida que uno va experimentando, ¿sí? Entonces, a medida que uno va teniendo entrevistas, también va mejorando cómo hacerlas. Muchas veces se dice que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo porque implica cierto esfuerzo, ¿sí? Por eso es importante no dejar de buscar, mantenerse activo en redes sociales, principalmente en LinkedIn. Muchas veces hay muchas posiciones que uno las publica en diferentes portales, pero principalmente en el rubro IT muchas veces lo que se da es que no se publican, sino que se hace mucho hunting, ¿sí? Por lo cual es importante que tengan todas sus CVs actualizados en las diferentes redes sociales para que puedan ser convocados, ¿sí? Y revisarlas obviamente periódicamente. Con respecto a contactarse después de una entrevista, ¿sí? Es algo bastante frecuente. Si ustedes ven que en una semana, quizás no al día siguiente, pero quizás en una semana, en 2 semanas, aún no obtuvieron respuesta, no está de más quizás enviar un mensaje al reclutador para consultarle en qué estado está la propuesta, ¿sí? Porque a veces, bueno, hay demoras en los procesos en sí mismos, ¿sí? En general, la mayoría de las empresas, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas confirman tanto el sí como el no. Pero hay algunas que no confirman cuando no se avanza en los procesos, ¿sí? Lo ideal sería que uno siempre se contacte y pueda darle una respuesta, más que nada por una cuestión de respeto y para uno saber cómo está en este proceso. Pero en el caso de que uno se demore la respuesta, no está de más preguntar, ¿sí? Y continuando con el proceso, les voy a estar dejando, bueno, tanto mis datos de contacto como los de Ornella, y también lo que tiene que ver con
un poco el link de lo que tiene que ver con la UCA, ¿sí? Nosotros actualmente, bueno, tenemos varias búsquedas laborales, algunas de estas también son en el área de sistemas, que es un área, bueno, bastante dinámica y en crecimiento. Por ejemplo, en este momento tenemos búsquedas de programadores y de analistas QA tester, ¿sí? Pero bueno, es un área que está constantemente en crecimiento. Si les interesa, entrar a mirar un poco el portal y ver las posibilidades que hay. Ahí están especificadas todo lo que tiene que ver con las tareas, los requisitos y los beneficios a su vez que tiene la UCA como empleador, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta que me quiera hacer respecto a lo que tiene que ver con las entrevistas laborales. Mira, en general, bueno, leo la pregunta es, ¿qué datos sobre la empresa tendría que saber sí o sí antes de ir a la empresa? Eh, Principalmente saber a qué se dedica la empresa, ¿sí? Yo he visto gente que no sabe a qué se postuló, ¿sí? La idea tampoco es que tengas súper detallado cuáles todos los procesos que hace la empresa, pero sí más o menos una idea de a qué se dedica, en dónde está. Muchas empresas tienen lo que tiene que ver con misión y valores y objetivos, ¿sí? Esto te da un poco la idea de qué es lo que está buscando la empresa y te da ciertas herramientas para que al momento de vos hablar y comentarle un poco de vos, se adecúe un poco tu perfil a lo que ellos están buscando, ¿sí? No sé si hay alguna otra consulta. La pregunta ¿es adecuado preguntar en la entrevista cuál sería el rango salarial? Mira, en general es en todas las entrevistas, pero mucho en lo que tiene que ver con el rubro IT, muchas veces se pregunta al candidato, ¿sí? ¿Cuál es su expectativa salarial? ¿Sí? Muchas veces porque también la empresa quiere saber cuál es la expectativa de mercado y la única forma de saber esto también es que el candidato te diga cuál es su expectativa para un cambio, si es que está trabajando o es algo nuevo, ¿sí? La idea con esto es que la persona pueda responder lo más honestamente posible y también la empresa generalmente comenta si está adecuado al rango o tu expectativa salarial en ese momento es algo que es por encima de lo que tiene estipulado. Muchas veces las empresas tienen estipulados un rango, ¿sí? Pero dependiendo un poco también el perfil, la experiencia de la persona, puede llegar a moverse. Por lo tanto, a veces no es algo que esté tan completamente cerrado, ¿sí? A veces es algo que se puede negociar y hay empresas que capaz no tienen un salario muy alto, pero ofrecen diferente tipo de beneficios, ¿sí? Hay empresas que, por ejemplo, ofrecen como beneficios capacitaciones, que esto es algo que suma un montón porque si bien uno a veces no es salario en mano, si uno quiere capacitarse, estudiar y demás, también tiene un costo muy alto, ¿sí? Así que eso es algo que se puede muchas veces negociar directamente con el candidato, a veces no está del todo cerrado. Pero no está mal preguntar si la expectativa que tiene uno está más o menos acorde. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quedó todo claro? A ver. De todas maneras, nosotros acá justamente les pusimos los mails de las dos porque si tienen algunas dudas cuando estén armando en sí el currículum o si están encarando por ahí el proceso de entrevistas, no tengan dudas de contactarse con nosotras para que les podamos también dar algún tip o resolver algo que estén ahí en alguna situación complicada. Así que cualquier cosa nos escriben y nos van preguntando. Mismo ahora, bueno, no sé cuándo tienen la entrega del trabajo final. Y antes de Navidad, la última semana ahí antes de Navidad, cuando termina el curso, básicamente. Bien, tienen ahí una semanita, bueno, un par de semanitas más de tiempo. Ya estamos igual casi. Sí, no falta mucho, no falta No mucho. falta mucho. Así que, bueno, si tienen de nuevo dudas concretas sobre qué poner, si no sé, no saben si poner tal ítem, si no ponerlo, así para eso nos contactan y nos escriben, ¿sí? Sí, ahí estaban, en ambos casos estaban nuestros mails y si no, bueno, cualquier duda también estamos en LinkedIn.
También, tal cual, nos pueden buscar en LinkedIn. Sí, Ujú. sí. Muy bien, bueno, entonces, Gracias. ¿te Muchas sacamos gracias. mucho tiempo, Daniel? No, porque venía Mira. bien, estuvo bueno el que les cuenten el proceso, porque mucho de lo que dijeron ustedes es tal cual, literal. Yo lo viví mucho de los dos lados, o sea, estando del primer empleo a pasar a rangos por ahí un poco más gerenciales, en donde ya no es solamente tener una entrevista, sino que, por eso les decía lo de lo técnico, no mientan, porque cuando a mí me hacían llegar CVs que decían, che, lo tengo a Messi y a Ronaldo juntos, le haces dos preguntas y lo desarticulás todo, entonces por eso no mientan, o sea, vayan a lo que saben. Ujú. Y me quedo mucho con lo que dijeron, que a mí me lo enseñó uno de mis primeros jefes, es vos sos tu marca personal. Entonces, si ya mienten es como que estás mintiendo vos y no queda bien. Y otra cosa que dijo Daniela también me pasó mucho, que te dan una situación hipotética y en el ámbito técnico pasa tanto en las entrevistas como en las certificaciones. O sea, yo soy de hacer muchas certificaciones y siempre está ante tal hipotético caso que tenés esta situación. ¿Cómo la resolvés? Y a ver, a veces hay respuesta correcta, a veces uno usa un poco de sentido común y ver cómo son las condiciones, pero es como evalúa mucho la personalidad. Una persona que se ahoga en un vaso de agua es como que le tiran un problema y es como, no, va a explotar todo y no es tan así, o sea, no es lo que están buscando. Así que no, para nada, estuvo buenísimo. Excelente. Sí, siempre recordar esto de que nunca hay perfiles malos, ¿no? Por ahí a veces uno dice, Ujú. uy, no tengo experiencia, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Todos tenemos fortalezas, tenemos también nuestros aspectos a mejorar, ¿no? Entonces es súper importante reconocerlos y trabajarlos de antemano para encarar sea el currículum, sea la entrevista. Es esa reflexión personal que uno puede hacer. Y destacar y saber que todos, digamos, para algún puesto, para alguna posición, para algún trabajo, vamos a ir bien. Solo es cuestión de reflexionar y así la van a encontrar. Así que nada, Ujú. muchos éxitos para los que estén ahí con la búsqueda de trabajo. Ujú. Sí, coincido con lo que dice mi compañera Ornella. Y tener en cuenta también, bueno, que siempre las primeras entrevistas a veces son difíciles y que también es un proceso de mejora, que uno con la experiencia y con las entrevistas y capacitándose va mejorando cada vez más. Así que, bueno, lo que no salió hoy, bueno, puede salir perfectamente bien mañana, ¿sí? Focalizarse siempre en eso. Genial. Bueno, entonces, Bueno, chicas, Ujú. los dejamos ya con lo técnico. vamos a lo técnico. Muchísimas gracias por el Perfecto. tiempo a ambas. Bueno, gracias a Gracias ustedes a vos. por la Gracias. invitación. Un abrazo Muchas para gracias, todos. muchas Muchas gracias. 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 Chao, chao. Adiós. Bueno, a ver, volvemos a JavaScript. Vamos a pasarla mal de nuevo. ¿Qué tal estuvo lo del martes? Volvamos un poco a recapitular. Ahora les comparto pantalla. ¿Alguno tuvo el tiempo para mirar el código, la presentación de lo que estuvimos haciendo el martes? ¿O con el partido en el medio no le dieron bola? No me mientan porque no hay problema. O sea, no me mientan. Yo soy consistente con las cosas. Si me dicen no, Dani, no mire nada, bueno, yo sigo con el slide y voy con un par de cosas más. Em, a ver, esperen, de hecho voy a compartir mientras algún valiente. Facu, sos el único valiente con cámara además de mí. Está difícil el tema. Hay días que salir en Sí, cámara no está tan bueno, pero bueno, es lo que nos sí. toca. No, A ver, no miré nada yo igual, listo, ahí va. pero Tranquilo, no pasa nada. es más, tenía clase otra clase a las 18 y no fui, estaba festejando el partido yo a las 18. Sí, ayer fue un día un poco complicado, sí, sí, sí. Estuvo complicado con el partido en el medio, fue bravo. Bueno, a ver, un poco para recapitular y voy a ir a lo técnico, pero también contextualizar, ahora vuelvo a la presentación y demás. Yo el martes hice una intro, pero las preguntas me fueron llevando a ir a cosas un poquito más avanzadas y ustedes empezaron a ver que esto empezaba a cobrar un poco de vida. Y lo que estuvimos haciendo es trabajar, cuando yo decía el evento, no sé, el evento on click, por ejemplo, lo que estábamos haciendo es trabajar con el DOM, que es este modelo objeto, documento, modelo objeto. Siempre la traducción al español me sale mal porque nunca me gusta, es el DOM, lo van a encontrar como el DOM. Y es donde empieza a cobrar un poco de vida todo lo que estuvimos aprendiendo antes, que era esto de HTML, CSS.
y por qué yo hinchaba tanto con que apréndanse la estructura y aprendan a identificar las diferentes partes del documento. Bueno, el DOM, básicamente, como dice por acá, es, como dice esta partecita de acá, es un objeto que tiene diferentes partes. Y empiecen a imaginarse el documento HTML, y por eso siempre voy a W3 Schools, porque me parece que lo explica muy bien. Empiecen a imaginárselo como si fuera, si quieren verlo como una gran estructura, como un árbol que tiene diferentes ramas y partes, pero importante acá empezar a entender que desde JavaScript nosotros vamos a poder acceder a cualquier parte de este documento y lo vamos a poder modificar y vamos a poder interactuar. Como dice por acá, no voy a leer una por una, pero en la clase del martes yo les demostré que ante un evento podemos cambiar los colores, o sea, modificar y alterar propiedades de CSS, eliminar partes del documento de HTML, agregar nuevo contenido de HTML. Entonces, ahí lo importante es empezar a familiarizarse en cómo accedo a las diferentes partes del documento de HTML desde JavaScript. Básicamente, esperen que lo tengo por acá, donde estaba, un poquito lo que estuvimos haciendo por acá, este famoso, ahora para conectar un poco esto del DOM y que no quede ahí perdido de, che, Daniel tiró que es document.algo, no, esto viene justamente de el DOM. Y cuando ustedes hacen, ¿por qué yo hacía document. Bueno, acá empiezo a demostrar el por qué. El documento es la raíz de todo. Y cuando ustedes ponen document, obviamente desde un documento JavaScript, punto, ahí es lo que, che, bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? Si conectamos un poco con HTML y para repasar, y por qué yo hinchaba con apréndanse los IDs, apréndanse los tags de las clases, justamente porque a partir de ahora, cuando yo les decía en HTML, el ID va a ser el DNI de un elemento, con JavaScript ustedes van a acceder a ese DNI con la función getElementById. ¿Y qué recibe como parámetro? El nombre del ID. Voy a abrir un segundito esto. Perdón, me pifié el botón. No quería abrirlo en el navegador. Acá lo quiero abrir al costadito de esto. Si ustedes comparan, acá tengo, no sé, el ID título, el ID error, el ID nombre. Acá está el por qué yo les decía, aprendan el atributo ID y aprendan a identificar a que cada elemento, si es único dentro de ese documento, después desde JavaScript lo van a poder acceder. Fíjense, la estructura general es document, punto, en el caso de getElementById, le mando como parámetro el nombre del ID, y a continuación viene lo que quiero hacer con ese elemento de HTML. En el caso de le quiero agregar o le quiero cambiar el texto, bueno, ahí le poníamos el texto. Si quiero alterar una propiedad de CSS, si quiero quitarle una clase, en definitiva, a mí no, yo se los dije el otro día, en poco tiempo, y lo voy a ir desarrollando porque no es que ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, o sea, nos va a llevar un rato largo entender cómo funciona este rompecabezas, pero quiero que empiecen a entender el detrás de escena, que es, ok, ¿cómo funciona la lógica de JavaScript conectado con HTML y conectado con CSS? ¿Por qué? Porque espero que le puedan poner al CV algo de interacción. O sea, ustedes en este curso no vamos a ir a escribir una base de datos, pero ustedes van a saber cómo manipular, y ahora lo digo como corresponde, el DOM. ¿Y qué es manipular el DOM? Es, si yo quiero que cuando la persona entra a mi CV, le preguntamos, che, decime tu nombre, por poner algo. Como decía Juan hace un rato, o las chicas de recursos humanos, están demostrando que saben, y no es, lo hago para, pongo algo, una preguntita para demostrar que sé de JavaScript. No, la idea es, empecemos a entender, si yo soy técnico y les pregunto a ustedes, bueno, y a ver, el CV que hiciste, ¿cómo lo hiciste? Y no, estuve interactuando con el DOM, puse identificadores únicos, acá los elementos que necesitaba modificar o manipular. Entonces ahí ya me están demostrando que entienden HTML, CSS, JavaScript. O sea, lo importante, yo personalmente, y me hago cargo, es mi opinión, más allá de que tengan un GitHub, un GitLab, a mí lo que me interesa siempre es, si yo voy a buscar un desarrollador, si yo le hago una pregunta de por qué lo desarrolló de esa manera, me tiene que dar un porqué que me convenza. Así el porqué. A ver, yo siempre soy muy crítico en, vos podés llegar a un resultado y yo puedo llegar al mismo resultado por diferentes caminos. Ahora, yo te hago una pregunta de lógica y no me la sabés responder,
voy a dar por sentado que copiaste el código o le pediste ayuda a otro y fue como, bueno, no, me lo ayudó otro. Van a usar, y ahora vuelvo a JavaScript, van a usar código que haya disponible en Internet. De hecho, esta página que está acá va a ser la tarea de acá a medida que vayamos avanzando. Los que se animan lo van haciendo y donde se traban me van a ir preguntando. Yo ahora voy a ir a variables y demás. ¿Qué es lo que quiero que aprendan? La lógica y la sintaxis de JavaScript. Entonces, ¿van a ir a buscar cómo se resuelve un if en JavaScript? Sí, pero lo importante es, una vez que entendieron, que lo vengan a volcar acá y que entiendan qué es lo que están haciendo. Me ha tocado hacer, un poco para conectar con lo que hablamos hace un ratito, me ha tocado hacer entrevistas en donde personas me ponían que sabían de algo, yo les hacía 2 preguntas y no, la verdad que lo puse para relleno. No hagan eso, porque a mí me molesta muchísimo y de nuevo, y no hay cosa que me moleste más que me hagan perder tiempo. Entonces, no lo digo de malo, pero ahí voy estamos viendo HTML, CSS y JavaScript, estudienlo a fondo. O sea, no se queden en el camino. Y si hay dudas, me van preguntando y, che, no me cerró esto, no entendí esto, porque ahí está la posta después, cuando se sientan en una entrevista, marcar la diferencia. Dicho esto, o sea, más allá de lo que vamos a aprender y demás, acá lo que es, de hecho también está el link de Wikipedia, acá tienen un poquito la radiografía de cómo trabaja el DOM. Siempre van a tener qué es lo que van a poder hacer. O sea, a ver, y estiro un poquito más y ahora vuelvo para atrás y me voy a la presentación. Yo les estoy hablando del documento, document.algo, y acá me lo muestra. Tengo a la derecha el document y puedo entrar a un montón de elementos de HTML. Aquellos que se animen, lo voy a tirar así, lo voy a desarrollar más adelante, pero ustedes con JavaScript controlan la ventana activa del navegador. Entonces, van a poder empezar a jugar con si quieren que pase algo con la ventana activa del navegador, si ponen un botón de atrás que vaya a la última página visitada, y todo eso lo pueden hacer desde JavaScript. O sea, esto que ustedes ven acá, que toco el botón y voy para atrás, sí, obvio, está el botón del navegador. Buenísimo, eso es para alguien que no sabe nada de técnica. Ustedes ahora, por ahí no lo ven hoy, no lo van a ver el martes, pero de a poquito estamos entrando en contacto con el primer lenguaje de programación, que vamos a ver, que es JavaScript. Aquellos que se ven un poco más van a llegar más lejos, aquellos que les cueste un poco más, que es lo normal, lo digo para que no, o sea, que no haya dudas, que quede claro que aprender a programar no es ni una, ni dos, ni tres, 4 clases. Nos va a llevar un rato hasta que se empiecen a acomodar. ¿Dónde está la clave? Y ahí me voy a variables. ¿Por qué les paso este link? Y quiero que lo hagan. Porque no van a aprender a programar, no van a aprender a pensar lógicamente si no hacen ejercitación. O sea, y es un hecho, me tocó vivirlo en carne propia, renegué mucho, después de mucho practicar me cayó la ficha de por dónde era y empecé ok, listo, si hago esto funciona así. Bien, dicho esto, voy a volver un poco a la presentación que estuvimos viendo en la clase pasada. Habíamos llegado, lo último que les había mostrado era cómo vincular una hoja de JavaScript con un documento HTML. Habíamos visto, y un poco el propósito de hacer esto era, al igual que con CSS, el tema de la reutilización del código. No queremos repetirnos a nosotros mismos. O sea, ustedes van a ver que de a poco, por ahí con el CV, no voy a decir no les va a pasar, pero es un proyecto. La idea es que terminan el CV y búsquense una excusa de proyecto y sigan con otra cosa, pero van a ver que se van a dar cuenta cuando empiezan a repetir fragmentos de código. Y, por ejemplo, con CSS era no pongan un style adentro del documento si saben que el proyecto va a tener 3, 4 páginas con el mismo diseño. Lo llevo a una hoja externa de CSS y reutilizo. Acá funciona exactamente igual con JavaScript. Lo llevo a una hoja externa y reutilizo. Vamos a ir un poco más a hacer una radiografía, porque yo el otro día no es que di por sentado, los quería llevar a cosas un poquito más, vamos a decir, a los bifes, para que vayan viendo qué era una variable, cómo la podía declarar, cómo la manipulara. A ver, acá tienen varias formas de declarar una variable. En la presentación yo puse la palabra reservada var, el nombre y el valor. Vamos a ver justamente acá la palabra reservada var, el nombre de la variable y
Yo les pregunto, ¿siempre tienen que inicializar una variable asignándole un valor? O sea, si yo pongo var nombre, de hecho lo voy a hacer en el código, esperen que vamos a hacer un, lo voy a poner así, vamos a hacer algo así como var nombre variable igual a algo. Vamos a hacer, lo voy a guardar. Dale, máquina. No sé por qué no me lo está guardando. Se reveló mi máquina. Miren. Puede pasar. Momento. Vamos a volver a abrirlo. A veces pasa. Vamos de nuevo. A ver qué le pasa que no lo quiere guardar. Ahí está. Bien. Librería JS, no sé, para ponerle al nombre. Pregunta. Acá estoy poniendo palabra reservada a var para decirle a JavaScript que lo que viene a continuación es una variable. Está mal, ya arranca con un valor asignado. ¿Por qué está mal, Gonza? O sea, yo pregunté, ¿siempre tienen que hacer esto? ¿De asignarle un valor? ¿Puedo hacer esto? Gonza ya me dice está mal. Gonza no le gustó que le asigne un valor a la variable. Va a depender del contexto del programa. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos, por ejemplo, ya sabés que... Ah, listo. Ok, yo ya lo di por hecho como que era una afirmación. No está mal, depende del contexto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vos podés decir edad, por decirte algo. 18. Supongamos que lo que yo estoy desarrollando es un programa que voy a validar si la persona me ingresa su edad, si es mayor o menor de edad. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, ¿cuál es la variable que me determina a mí si es mayor o menor de edad? Y bueno, yo ya sé que es 18. Entonces declaro una variable y le asigno un valor. ¿Qué quiere decir esto de, entro en los tecnicismos porque es lo que quiero que sepan? Asignarle un valor, por ahí es muy simple lo que digo, pero es igual a algo. Y ahí cuando guardo el igual a algo, ahí voy a eso, Anabel. Le estoy diciendo, bueno, a partir de ahora, así como en HTML ustedes ponían un ID y definían que a partir de ahora había un elemento HTML que no era cualquier elemento, era, no sé, el título. Y el título es, en todo este documento de HTML va a haber un solo elemento que tiene el ID título. Bueno, ahora en JavaScript nosotros definimos una variable y obviamente le damos un nombre y le asigno un valor. ¿Para qué? Para usarlo más adelante. Ahora, tranquilamente, voy a hacerlo así, yo puedo definir una variable, como decir, bueno, esta variable la defino y más adelante en el programa la voy a utilizar. ¿Qué quiero decir? Capaz que ustedes lo que hacen es, la definen, le piden al usuario a través de HTML que ingrese su edad, y cuando el usuario ingresa su edad, lo que harán es edad, no sé, vamos a poner igual a, y acá, para más o menos conectar con la clase pasada, document.getElementById, ¿dónde está? Acá. Irán a buscar en dónde el usuario cargó su edad, no sé, por decirlo así, vamos a hacer así para conectar, value. Entonces, me escribió cualquier cosa, ahí va. Entonces capturan ese valor y lo guardan, lo almacenan en la variable. Ahí es como se empieza a conectar un poquito el tema de JavaScript, variables y el DOM. Eso es lo que quiero que vayan viendo. Anabel tiró una pregunta, ahora voy Pablo a la tuya, y dijo, hay que definir el tipo de dato que va a tener la variable. Eso es porque Anabel seguramente ya sabe programar y programó con otros lenguajes, que es un poquito lo que viene en el siguiente slide. Si alguno honestamente, lo pido con una mano en el corazón, si hay alguien que no entiende algo, me frena, porque acá sigue... Sí. Tengo una pregunta, ¿puedo ver el código? Sí, cómo no. Ahí, cuando estás buscando el valor, o sea, le vas a asignar un valor a la variable de acuerdo al valor que tiene dentro de la página. Sí. La pregunta es, ¿en qué orden se ejecutan, dijéramos, las cosas como para que ese valor lo tome? ¿Cuándo lo toma? Bueno, es una buena pregunta y es lo que quiero que pienses. O sea, a ver, la idea es, a ver, volvemos a este elemento de acá. Voy a agarrar, para hacerte el ejemplo rápido. Espera, ahí está. ¿Te acordás cuando en la clase pasada yo te pedí ingresar el nombre? Claro, o sea, estaba pensando en una función, tiene sentido de que nada, cuando se ejecuta la función, toma el valor. Si esa línea de código estuviera al principio del programa, se ejecutara simplemente, no tendría sentido, ¿no? Y no. O sea, Claro, justamente ok. ahí va el contexto, cuando Bien. yo les hablaba del contexto, es ponele, para que todos lo entiendan lo que me preguntó.
si yo defino así directamente y cargo en el HTML que se ejecute cuando carga la página esto, si el input, supongamos que este input text es el ID edad, no tiene ningún valor, de hecho lo puedo hacerlo, te lo hago rápido como para verlo, pero... Y ahora, de eso me diste una tarea, una idea para una tarea más, perdón, pero ahora sí van a tener que programar. Esperá, vamos a hacerlo así. Vamos a conectarlo rapidito. Ingresa tu edad. Vamos a conectar esto con librería. Y es lo que me dice es esto. Yo tengo un formulario, el ID edad, le pido al usuario que ingrese su edad, pero dentro de librería, vamos a cerrar esto, yo ya estoy diciendo, declaro una variable y che, anda a buscar el valor de edad. Vamos a ejecutar esto y ver qué pasa en la consola del navegador. No estoy logueando nada. Vamos a hacer así, console.log, discúlpenme, ahí me lo olvidé yo, para responder bien la pregunta, es, ¿qué va a loguear esto? Y lo recargo, y acá me muestra vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún evento que me dispare, o mejor dicho, que espere a que el usuario ingrese la edad, que fue lo que hicimos el martes. Y ahí, si me voy un poco lejos, lo que entra en juego son los eventos. O sea, lo que decía él cuando él dijo recién, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Ustedes están desarrollando un HTML, bárbaro, pero necesitan la interacción del usuario. Cuando yo les voy remarcando todo el tiempo que JavaScript agrega comportamiento. ¿Por qué es? Porque yo acá, primero que este HTML está mal, porque necesito que el usuario ingrese su edad y que haga clic en algo, mínimamente. O sea, si lo quieren acompañar al usuario, sería, bueno, no sé, vamos a poner así algo rápido, input type, vamos a hacer así, rapidito. Una opción es esta, value, no sé, qué sé yo, vamos a decir así. Me quedó horrible el formulario, pero ahí es donde, cuando yo les decía el otro día, el martes, piensen en la lógica antes de ir corriendo a tirar líneas de código de JavaScript. ¿Yo puedo definir una variable que se llame edad y no asignarle ningún valor? Sí, es válido completamente. Ahora, si yo directamente, cuando se carga el programa, le digo, anda a buscar del elemento cuyo ID es edad, el valor, y esto va a dar vacío, como lo pueden ver acá. ¿Por qué? Porque el usuario todavía no hizo nada. Entonces es primero, ahí viene lo que yo les pedí, ahora les voy a mostrar una herramienta que les puede servir para pensar en el camino lógico. ¿Tengo el HTML? Sí. Listo. ¿Tengo identificadas las partes? Sí. ¿Necesito que el usuario interactúe con mi página para poder seguir adelante? Si la respuesta es que sí, lo que van a necesitar es un evento. Algo que dispare, como decían recién, que cuando el usuario realmente, no sé, supónganse que el usuario hace esto. Mostrar edad debería arrojarle al usuario un error. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el nombre en lugar del número. Entonces, ese es el camino previo a ir corriendo a ejecutar código. ¿Tiene sentido que yo dispare la ejecución de, che, anda a buscar el valor del campo ese si todavía el usuario no lo ingresó? No. Y eso es lo difícil de aprender, lo difícil de ver, porque es todo lo que pasa antes de que el usuario interactúe. Entonces, esa parte, les voy a dar el ejercicio de tarea, después se lo subo, pero la idea sería, un ejercicio piola para practicar esto es pedirle la fecha de nacimiento al usuario y a partir de ahí validar si es mayor de edad o no. Esa es una, que es un poco compleja porque pedirle la fecha de nacimiento ya no es pedirle el número de edad que tiene. Si quieren una un poquito más fácil es ingresar la edad y decirle si es mayor de edad o no. Ahora después lo subo en la plataforma como para que lo puedan subir y entregar. Pero ahí es, fíjense con ese ejercicio pavo, cómo empiezan a conectar las partes. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que armar el HTML, van a tener que pensar cuál es el evento disparador, porque ahí yo hablé poco de eventos. El otro día les mostré el onClick. ¿Es el único evento? No, hay un montón de eventos más de JavaScript que ustedes pueden controlar. Eso es lo que quiero que entiendan desde ahora. O sea, a partir de ahora, se los dije el martes, lo repito hoy, son ustedes los que controlan lo que pasa con la página que están desarrollando. Porque JavaScript, ustedes, desarrolladores, ponen las reglas del juego. Si piensan bien la lógica, el programa va a funcionar bien. Si piensan mal la lógica, el programa van a decir,
che, en algo me estoy equivocando. Hasta ahí, vamos bien. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Gonza, te respondí. Vení, Pablo. Ahora voy a las otras dudas que quedaron, que es un poquito más de lo que viene en los slides. Pero decime, Pablo. Consulta. Capaz que no. O sea, entiendo que tiene sentido en un formulario usar el elemento form. Pero si yo quisiera poner un input suelto, ¿se puede y funciona también o no? Excelente pregunta. Sí se puede. Sí se puede, totalmente. Bien. Es A ver, ¿de qué va a simplemente ser depender? correcto. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, si vos vas a trabajar, poné el ejemplo concreto de lo que te dije yo del ejercicio. Desarrollá un programa, ya no te digo un formulario, desarrollá un programa que a partir del ingreso de la fecha de nacimiento del usuario te calcule si es mayor de edad o no. Vos tranquilamente me podrías decir a mí, bueno, mirá, yo agarro por acá, y no me lo voy a acordar el type de memoria. De hecho, fíjate que acá ni siquiera definí el atributo type. Acá, por ejemplo, vamos a poner, si yo te lo cambio acá, para formulario, datetime, ¿por qué no me lo está tomando? Formulario, a ver si ahí me lo cambia. Ahí está, eso, ese era el date. Vos podés decir tranquilamente, dame tu fecha de nacimiento, no sé, yo ya estoy un poco viejo, me voy a tener que ir bastante para atrás, voy a tener que llegar hasta el 87 y ponerte por ahí la fecha de nacimiento. ¿Qué podés hacer vos? Porque acá hay dos maneras de hacerlo. La primera es cuando el usuario hace el evento de cambiar la fecha de nacimiento, eso ya es un evento. El onChange es otro tipo de evento, no es el onClick. Vos podrías decir, bueno, listo, el usuario cambió la fecha de nacimiento, andá y calculá. Entonces, una opción, vos me podés entregar tranquilamente un ejercicio resuelto así. Y cuando el usuario cambia la fecha de nacimiento, o mejor dicho, ingresa la suya, resolvés el ejercicio, agarrás la fecha de nacimiento y calculás, che, a ver. Claro, sin botón de enviar. Y sin botón de enviar. Y otra cosa, que es lo que me preguntaste vos, ¿hace falta el elemento form? La verdad, para este ejercicio, no. ¿En dónde tiene sentido poner el elemento form? Bueno, voy a hacer una validación por JavaScript y después, si está todo bien, tengo un botón de enviar y ahí lo vas a mandar al servidor, que es lo que vimos allá por la clase 3.4, cuando te mostré el action, el método. Bueno, ahí tiene sentido que tenga un elemento form porque le das un contexto. Ahora, si el proceso, vamos a decir, sí, bien digo, si el ejercicio es resolverlo todo en el front, le podés poner tranquilamente un input y te olvidaste la historia, lo resolviste. ¿Qué me va a interesar a mí? ¿Me lo entregas así? Yo te voy a ser muy honesto, no voy a mirar. Lo voy a chusmear el HTML. Yo voy a ir directo al JavaScript y probar que el programa resuelva lo que yo te pedí. Y si hay algún error, obviamente, si no me pones un botón de enviar o de calcular, no voy a tener mucho para hacer más que ir a leer el código yo, Daniel, que sé programar. Un Claro, usuario que claro. no entiende nada, no le di un contexto, no hace nada y se va de la página. Pero esas son las preguntas que quiero que de a poco empiecen a salir y que está bien que empiecen a, che, si hago esto, ¿funcionará? ¿No funcionará? Una cosa que no la dije, pero no tengan miedo, no van a romper nada. Hoy no creo que llegue, pero la semana que viene, el martes, les voy a enseñar algo que les puede llegar a colgar el navegador. Son las reglas del juego. O sea, van a programar, se van a equivocar y si pifian en algo y se les va a colgar el navegador. ¿Cuál es lo más dramático que puede pasar? Se me cuelga el navegador, se me cuelga la máquina, toco el botón, reinicio y bueno, a ver en dónde me equivoqué. Listo. Son cosas que a nosotros los programadores nos pasan. Porque pifiamos en algo y bueno, y sigue de largo el programa. Vuelvo un poco para atrás a las preguntas que me dejaron tanto Anabel como Pablo, que son importantes. Anabel me dijo, hay que definir el tipo de dato que va a tener la variable. Voy acá, que lo tenía preparado. Los tipos de datos. A ver, los tipos de datos, la semana pasada, el martes, yo rápidamente les mostré el ejemplo de, acá, var número 1, número 2, y todos me compraron que acá se almacenaba un número. Nadie me lo preguntó y está bien porque yo no hice tanto foco en eso. Pero la realidad es que vamos a tener que empezar a prestar atención a los tipos de datos que almacenan las variables. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo almacenar un número,
Un string es una cadena de caracteres que, para ponerlo en ejemplo y no complicarla mucho, de hecho lo voy a hacer acá, vamos a hacer así, var entero, almacena un número entero, por ejemplo. Var string igual, hola mundo. Esto es una cadena de caracteres. Un booleano, var verdadero, por ejemplo. ¿Qué puede ser un booleano? True, y si no, digo var falso, puede ser false. Dos opciones viables, o sea, verdadero o falso. No definido. ¿Qué dice acá? Tipo de dato de una variable a la cual aún no se le asignó valor. Esperen que vamos con el ejemplo que venimos laburando. Voy a hacer esto. Console log, si ustedes lo ven, vamos a hacer rápido. Vuelvo a la consola. ¿Dónde quedó? ¿Qué me dice acá? Undefined. Están aprendiendo de tipos de datos. Es como si cada clase se abre un panorama más grande. ¿Qué es un tipo de dato? Lo que está, vamos a decir, guardando temporalmente una variable. El martes yo le decía una variable, ¿por qué? Porque su valor, lo que almacena, puede ir cambiando a lo largo de la ejecución del programa, va variando, ahí está la definición. Ahora, una variable que está en estado o que almacena un undefined, lo que les está diciendo es que aún no tiene asignado un valor. Hay muchos desarrolladores que creen que undefined es un error. No, undefined lo que me está diciendo es, che, mirá, esa variable no tiene ningún valor asignado. Entonces no te puedo decir qué tiene porque no lo tiene definido. No definido sería el nombre, la traducción literal al español. Y por último, null. Null es la ausencia de valor. ¿Qué quiere decir esto? Como la nada. Pero yo podría decir esto. Fecha de nacimiento igual a null. Y lo que estoy diciendo es que todavía mi variable fecha de nacimiento tiene asignado un valor nulo, que es, todavía no hay, vamos a decir, un valor asignado a esa variable. ¿Está mal hacer esto? No. De nuevo, si ustedes quieren al principio del programa definir cuáles son las variables que ustedes creen que van a estar trabajando y les quieren asignar el valor null, después cuando tengan que hacer alguna validación, podrían decir if, no sé, fecha de nacimiento, para ponerlo así, es distinto de null, tal cosa. Ahí está. Entonces, ustedes de a poquito, y así como digo lo de null, puedo decir, che, si entero es igual a 10, ahora voy a mostrarles los operadores, no sé, si entero es igual a 10, lo que venga a ejecutar esa condición. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Anabel preguntó si tenemos que definir el tipo de dato que va a almacenar la variable. Y más abajo, Ramiro le dijo, JavaScript es un lenguaje de programación de tipado dinámico. Se están complicando las palabras. Yo lo sé que es cada vez más técnico, cada vez más técnico. Ténganme paciencia que vamos por buen camino. ¿Qué quiere decir que es tipado dinámico? Que yo no le tengo que indicar a JavaScript que, por ejemplo, esta variable edad va a almacenar un entero. Fíjense el Visual Studio Code enseguida, cuando me manda una macana de sintaxis, me lo empieza a subrayar. Bárbaro. Tipado dinámico, ¿qué quiere decir? Que JavaScript cuando ejecuta, volvamos ahí, resuelve qué tipo de dato está almacenando esta variable. Edad, entero, fecha de nacimiento, string, verdadero o falso. Yo, desarrollador, no me tengo que preocupar mientras estoy programando para decirle, che, esta variable va a almacenar un tipo de dato entero, string, booleano, nulo, o, como decía por acá, no está definido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otros lenguajes de programación, Java, ¿verdad que voy a leer? Perdón, Pablo, creo que fuiste vos, Pablo. No, sí, Pablo. Él hablaba de C++, Java. Hay algunos lenguajes, Java, C++, que esto no existe. O sea, si ustedes hacen, así como acá ven que está todo bien, en otros lenguajes de programación, si ustedes no dicen qué tipo de dato va a almacenar esa variable, les va a marcar un error. El martes yo les dije que aprender un lenguaje de programación es como aprender otro idioma. No sé, si están aprendiendo inglés, alemán, italiano, lo que fuere, ustedes cuando aprenden otro idioma tienen que aprender cómo se escribe ese idioma y cuáles son las reglas, vamos a decir, sintácticas y semánticas. En programación es exactamente igual.
ustedes van a tener que decir, ok, estoy aprendiendo JavaScript. ¿Cómo escribo JavaScript? ¿Cómo defino una variable? ¿Cómo son las variables? ¿Cómo es el tipo de lenguaje? ¿Es tipado? ¿Es no tipado? Ahí viene el tipado o no tipado. Es si yo le tengo que indicar al lenguaje si la variable va a almacenar un entero, un string, bla, bla, el tipo de dato que corresponda. Si lo resuelve dinámicamente, ahí está lo que dijo Ramiro, tipado dinámico, ustedes no se tienen que preocupar por definir el tipo de dato que va a almacenar esa variable. Ramiro dijo una cosa más y se rió, que dijo, trae dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque he visto muchas veces, a ver, voy a borrar todo esto, ahora después, no, pero no lo voy a borrar porque si lo borro después me lo voy a perder y quiero que lo tengan. Pero, vamos a hacer así, muchas veces veo esto en código de compañero mío, que a veces es como, y yo también alguna que otra vez me he equivocado, no soy perfecto para nada, pero alguno hace variable igual a 10, y después acá edad igual a 10, está todo bien, todo bonito, y en el medio del programa, edad igual a, no sé, vamos a hacer así, 34 años. Y ustedes me dicen, ¿y está bien eso? O sea, a ver, desde el punto de vista de JavaScript es válido. Desde el punto de vista de la lógica de un programador, yo agarro al programador que hizo esto y le digo, poné otro nombre de variable. Por más que JavaScript sea tipado dinámico, que puede cambiar de pasar de guardar un entero a un string, da vuelta a la página y poné otro nombre de variable, porque me estás pisando una variable que yo hasta alguna operación previa la venía usando como entero y vos ahora me la redefinís y ahí está el dolor de cabeza, porque si acá adelante, por algún motivo, había otro if que preguntaba algo de la edad, si yo digo, che, si la edad es mayor a 18, perdón, vamos a hacer así, acá ya entran en un problema de cómo la lógica y de que esta variable puede funcionar como puede que no, porque la variable acá ya vale un string. Entonces puede que dé que es mayor a 18 por la conversión y demás, pero no está bien esto. Entonces, si yo defino una variable en el programa que va a almacenar un entero, en el desarrollo de ese programa, no la sobrescriban, no le asignen un valor con otro tipo de dato. ¿Me siguen? Porque ya estoy hablándoles en un nivel un poco más arriba, O sea, ya dejó de ser tan, ok, pongo un ID y esto funciona. Acá hay que empezar a usar esta. A ver, ¿la contraseña es una variable? Sí. O sea, a ver, en un programa es una variable, por ejemplo. Cuando vos haces un formulario, acordate del input type password, cuando vos mandás al servidor, que es la parte del action y el método, eso viaja en una variable. El tema es que, obviamente, ¿por qué usábamos el método post? Para que no viajara en la URL visible. Bárbaro. Y del lado del servidor, esa variable en la que viaja tu contraseña se trata con cierto cuidado, porque no es información sensible. Pero sí, sin variables, Romy, sería imposible que exista cualquier sitio que requiera de un login. Cuando vos te piden usuario y contraseña, ahí tenés dos variables, no una, tenés dos. Tenés el nombre de usuario o el mail y la contraseña. Si no hubiera variables, es como, ¿cómo determinás vos si es el usuario que dice ser o si es un hacker que quiere probar a ver si la pega con la contraseña de otro? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo pongo un poco un freno para dejar carburar porque siento que los estoy matando y no los quiero liquidar? Quiero que vayamos a poco. Cuando yo les hacía la comparativa el martes de que programar es muy parecido a hacer una receta de cocina, que teníamos ingredientes y yo les decía, bueno, los ingredientes de una receta son las variables en el mundo de programación. Si vos no tenés variables, ¿cómo podés llegar al desenlace de un programa con la resolución? Si yo te pido, vuelvo al ejemplo que dije de tarea. Romy, desarrollá un formulario que a partir del ingreso de la fecha de nacimiento me calcule si es mayor de edad o no. Si vos no tenés un lugar en donde el usuario me pueda, ¿dónde me queda el formulario? Dar a mí la información que yo necesito, estás al horno. Entonces, básicamente es como el ejemplo que yo te daba el martes. Si yo te digo, hace una pizza, pero no uses harina, no uses agua y no uses levadura, me vas a decir, Dani, y la verdad que
O sea, por ahí me inventás una pizza, no sé tanto de cocina, pero me haces una pizza vegana sin todo eso y sale, pero va a ser difícil. Entonces, como que me vas a decir, me falta algo para resolvértelo como corresponde. Bueno, en el mundo de la programación, esa herramienta, ese ingrediente, son las variables. Si no existieran las variables, estamos atados de pies y manos. El tipo de dato influye en cuánto pesa del dato. No sé si me explica. Pará, sí, ya sé a dónde está yendo, creo, en cuánto ocupa en memoria del tipo de dato. Creo que te estás refiriendo a eso. Sí, no me quiero meter tanto en lo técnico, pero sí, no quiero entrar tan en detalle hoy, porque no quiero que nadie salga espantado y se vayan corriendo y no quieran volver a programar en sus vidas. Paciencia. Obviamente, lo resumo lo que pregunta Gonzalo. Esto está ocupando espacio. ¿En dónde? A ver, y esa es una pregunta que alguno la puede carburar, aunque son las 8:30 y 10 de noche. ¿En dónde se guarda esta variable? Lo que está guardado, el dato. ¿En dónde va? En memoria de RAM. ¿De dónde? Sí, está bien. Me pongo en técnico malo ahora. Está en la memoria de RAM, pero ¿de quién? Bien. ¿Dónde se ejecutaba JavaScript, lo que estamos viendo nosotros a lo largo de este curso? En el cliente, en el frontend del cliente, en el navegador. O sea que las variables que ustedes están declarando, vuelvo acá para simplificar un poco. Cuando ustedes, en este caso, vamos a limpiar un poquito, definen una variable, lo que está haciendo es consumir un espacio chiquito de memoria de la máquina del cliente. Yo soy el cliente, entro con mi navegador. Esto guarda un pequeño espacio de la memoria RAM del usuario final. Acuérdense cuando yo les hablaba del modelo cliente-servidor. Nosotros en este curso lo nombré para que entiendan el contexto, pero la parte del servidor no le estoy dando bola. Yo los estoy metiendo de lleno en frontend. Entonces, si ustedes empiezan a... Son variables pequeñas, pero imagínense que definen, no sé, 10.000 variables y que el usuario está ejecutando, además de entrar en la página web nuestra, un montón de programas más. Capaz que el usuario se queda sin memoria de RAM y le colapsa la computadora. La semana que viene vamos a ver algo que, vuelvo a lo mismo, cuando yo les dije hace un ratito, si se equivocan se les va a colgar el navegador se les va a colgar porque posiblemente si pifian, lo que vamos a ver, la máquina se va a quedar sin memoria de RAM. Entonces va a decir, che, hasta acá te acompañé, superaste el límite, me fui de viaje, no tengo más recursos físicos para poder resolver el programa que me estás pidiendo. Y ahí es donde empieza a conectarse, que alguno por ahí cree que esto no tiene que ver con, bueno, yo programo y no tiene nada que ver la parte de cuántos recursos tiene la máquina. En lo que vamos a hacer nosotros, lo peor que les puede pasar es que se les cuelgue el navegador porque pifiaron en algo y la máquina sigue ejecutando una sentencia que ustedes le van a dar, me quedé sin memoria, se me cuelga el navegador. Eso es lo más grave que nos puede pasar. Pero hay un punto de conexión entre los recursos que tiene disponible la computadora del usuario y lo que yo estoy desarrollando. Falta para llegar a eso, y lo que, o sea, de nuevo me agarro de la pregunta que hizo Gonza. En los ejemplos que vamos a estar haciendo nosotros, en el CV, ustedes no corren el riesgo de saturar la memoria del usuario. ¿Cuándo pueden llegar a saturar la memoria del usuario? Si empiezan a querer que el usuario escriba archivos y que empiece a hacer cosas un poco más avanzadas. Bueno, ahí obviamente la parte de programación tiene y se apoya mucho en la parte física, en el hardware. O sea, nosotros estamos haciendo software, pero va a llegar un momento que si yo me equivoco en alguna sentencia y la máquina, no sé, supongamos, delato mi edad, pero supónganse que mi computadora tuviera 128 megas de RAM. Me quedé en el tiempo, muy atrás. Y ustedes hacen un programa, desarrollan un software que sigue necesitando declarar variables y las variables ocupan, no sé, vamos a decir, 10 megabytes por variable. Va a llegar un momento que la memoria RAM de la computadora no le va a dar abasto para seguir guardando variables. Entonces va a colapsar. Bueno, eso pasa en la programación. ¿Les va a pasar a ustedes? Sí. La semana que viene vamos a hacer un par de ejemplos de iteradores, que es lo que muchas veces
repetí esta instrucción hasta que deje de cumplirse la condición. Cuando pifian en un iterador, eso se sigue ejecutando. ¿Y qué pasa? No tiene punto de quiebre. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue ejecutando, la máquina en algún momento se queda sin recursos, colapsa el navegador, en el mejor de los casos, en el peor de los casos se me cuelga la computadora. Toco el botón de reboot, chao, termino el problema. Ahora, estas son las cosas que de a poquito nos empiezan a acercar a algo. Cuando yo les digo se les abre un nuevo mundo, es, ¿qué era lo peor que me podía pasar en HTML? Y que hubiera armado mal el lenguaje de marcado, que no se vea como yo esperaba, que los elementos no están bien cerrados, no están bien semánticamente. ¿Qué era lo peor que me podía pasar en CSS? Que no se acomoden las cajas como yo quiero. Bueno, hay que seguir viendo a ver las propiedades para que se acomode. Acá ya está en un nivel un poco más adelante. Es, che, si me mando una macana en la parte lógica, puedo llegar a colgar la máquina del cliente. Y puede pasar. Así que, por eso, testear, validar la parte lógica. Agarrándome un poquito más para adelante, acá Ramiro me lo spoileó, pero acá es donde yo les contaba el tema del tipado dinámico. Si alguno vio la presenta ya lo había visto. Justamente es lo que preguntaba Anabel, lo que dijo Rami, esto de, a mí me permite definir una variable sin decirle qué tipo de dato estoy almacenando. Entonces ustedes no se van a tener que preocupar en JavaScript por si guardo un número flotante, si guardo un string, si guardo un booleano, si le defino que sea null. Pruébenlo, vayan jugando con diferentes tipos de variables como para ir acostumbrando, pero en esto que están aprendiendo, que es un lenguaje de programación, es esto de que sea tipado dinámico, es un problema menos para aprender. ¿Por qué? Porque ustedes dicen variable edad igual a 33, y ya cuando eso se ejecuta, JavaScript resuelve que esto almacena una variable que tiene un entero. Listo, ustedes se olvidaron de esa parte. Acá está muy clarito que JavaScript lo va a resolver automáticamente. Ahora, lo que a mí me interesa es que sepan de esto y que no todos los lenguajes de programación son iguales. En algunos otros van a tener que definir qué tipo de datos están almacenando en esa variable. A continuación, las reglas, las nomenclaturas que podemos utilizar para nombrar a las variables. No pueden declarar una variable o una función que inicie con un número, un carácter especial o una palabra reservada de JavaScript. Esto a mí me importa más lo último, porque si bien yo estoy hablando de palabra reservada de JavaScript, así como hay de JavaScript, hay de cada lenguaje que ustedes vayan a aprender de programación de ahora en adelante. ¿Qué quiero decir? O sea, yo no puedo hacer esto así. Definir una variable que se llame var. ¿Por qué? Porque var es una palabra reservada del lenguaje JavaScript. Entonces, fíjense cómo enseguida me lo subraya. ¿Qué dice por ahí? Bueno, variable, me ayuda Visual Studio Code, no está permitido como un nombre de variable para declarar esa variable. Usen nombres que tengan un sentido dentro del programa. Algo que veo mucho también, lo voy a poner así, var A, var B, var C. A ver, si es un programa simple, no pasa nada. Pero si yo les digo, calcular la fecha de, dada la fecha de nacimiento de un usuario, calcular su edad. Y ustedes capturan la variable, mejor dicho, me nombran, declaran la variable A para almacenar la fecha de nacimiento. ¿Está mal? No, desde el punto de JavaScript ustedes lo van a poder resolver y por ahí funciona todo bien, y cuando el usuario selecciona su fecha de nacimiento, la calculan, hacen la operación matemática, resuelven el programa. Ahora, ¿qué es lo que está mal? No se olviden que el código fuente, más allá de que lo ejecute el navegador, lo van a leer seres humanos que son programadores. Entonces, en un programa que hay una sola variable, está bien, no es tan dramático, pero los programas se van a empezar a complicar, con lo cual lo recomendable es definan variables, así como yo les hinchaba con HTML el valor semántico. Si yo voy a usar una variable para almacenar la fecha de nacimiento del usuario, denle un sentido contextual a ese nombre de variable. Entonces, variable fecha de nacimiento. Entonces, cualquier persona, si desarrollan en español,
Ahora voy a nombrar un poquito esto de la nomenclatura que estoy usando de poner las primeras palabras cuando son más de una palabra en mayúscula, porque otra opción es hacer esto. Fecha de nacimiento. Ahora les muestro de dónde viene eso. Pero ¿qué es lo que importa acá? Cualquier desarrollador que se siente a leer mi código, ok, sabe que esta variable, o esta como sea que esté definida, es la que almacena la fecha de nacimiento en el programa que estoy haciendo. Si ustedes definen variable A, variable B, variable C, no hay un contexto, y cuando esto se complica, es incomprensible. Es como que yo les diga hacer una receta, y en vez de decirle que tiene que usar harina, les pongo el código químico de la harina. El que no sepa de química me va a decir, flaco, ¿qué sé yo qué es esto? O que les ponga, por ejemplo, tienen que usar agua, y en vez de usar agua les pongo H2O. Obviamente todos por ahí conocen el H2O, saben que es de química, pero el que no lo conozca se queda afuera y no lo entiende y tiene que empezar a identificar a ver qué me quiso decir. La idea acá es no compliquen las cosas. Sean claros con los nombres de las nomenclaturas de la variable y siempre respetando esto que yo les digo acá, las reglas de nombrado que tienen. Palabras reservadas de JavaScript. Voy a poner por acá palabras reservadas. Fíjense cómo es el listado que me tira de JavaScript. Gramática léxica me habla por acá. A ver, esperen que quiero mostrarles justo este link. No era el que yo... Acá está. Palabras clave. Me tiró el link en español. Todas este listado de palabras que ustedes ven acá son palabras reservadas por el lenguaje. ¿Qué quiere decir? No usen ninguna de estas palabras para definir alguna variable. Porque si yo pongo, por ejemplo, ahí vi una que también la vamos a ir viendo, bar break. Es una palabra reservada del lenguaje JavaScript, entonces no está bien que yo la use. Así como break, bar, if, cualquier palabra reservada de este lenguaje, no la pueden usar para declarar una variable. ¿Me entienden? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda hasta acá? Los perdí a todos ya. Como les pegué un tiro en el cerebro y los perdí. ¿El resto? Ok. No es fácil. Yo sé que lo que les estoy enseñando no es fácil, lleva tiempo, paciencia. Me van a odiar un rato a mí hasta que empiece a caer la ficha. Bien, algo se entiende. Me gustó la sinceridad, Patricio. Bien, bien. Con que entiendan algo, por ahora me alcanza. Por ahora. Ya la semana que viene no. Voy a ajustar tuerca. A ver, vuelvo un poco para la presentación. Les mostré lo de las palabras reservadas del lenguaje. Si ustedes van a Google y ponen palabras reservadas de el lenguaje que quieran, van a ver un listado, así como lo ven acá, en el caso de JavaScript, estas son las palabras reservadas de este lenguaje. Bárbaro. A ver, una cosita más, que por ahí es una pavada, pero yo lo doy por hecho, porque ya soy muy, muy anciano programando, pero acá puse dos maneras de declarar variables. Una es separando las variables, mejor dicho, separando las palabras con guiones bajos. Es una posibilidad. Y la otra es usando, cuando tengo más de una palabra para declarar una variable, esto que yo hice acá se conoce como camel case. Esperen que voy a buscar por acá, camel case, Wikipedia, siempre me ayuda bastante. Camel case viene del camellito, y ¿qué es lo que quiere decir? A ver, es el nombre informal que se da en inglés a un estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. El nombre se debe a que las mayúsculas a lo largo de una palabra en camel case se asemejan a las jorobas de un camello. Punto, no los voy a quemar más. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes definen qué tipo, vamos a decir, vamos a buscar, cómo definen a las variables en el programa que están trabajando, esta sintaxis o esta definición se la conoce como camel case. ¿Por qué? Porque cuando una variable tiene más de una palabra,
la palabra inicial va en la primera letra en minúscula, las demás van en mayúscula. Fíjense que yo puse fecha de nacimiento, la F la puse en minúscula, la D y la N la puse en mayúscula. La otra opción es separar las palabras con guiones bajos. Sé que es un poco apresurado decírselos ahora, pero cuando vayan a laburar, si tienen que hacer un proyecto que ya estaba programado, y pregunten y lean el código a ver cuál de los dos estilos usan. A ver, qué es lo que suelo ver en la práctica y que a mí también me pasó y no nací sabiendo. Que empiezan a hacer la combinación de las dos formas de declarar variables. Lo ideal es que si usamos este estilo de declaración de variables, camel case, en todos los archivos de todos los programas que tengan programación lógica, las variables estén definidas con camel case. ¿Qué quiero decir? Usamos la primera letra en minúscula, el resto en mayúscula. Si no, la otra es con guiones bajos separando las palabras. Lo que no está bien, de nuevo, desde el punto de vista de cuando uno se sienta a leer el programa tranquilo, che, usó primero camel case, después me usó separando las palabras con guiones bajos. La idea es blanco-negro, o usan uno o usan el otro. No es que uno es mejor que el otro, son estilos de escritura de código fuente. No está bien que empiecen a hacer una ensalada de fruta. Se los digo, esto ya es un poquito más avanzado, pero está bueno que lo sepan desde ahora, porque ustedes van a empezar a escribir variables y es, o usan este estilo de escribir y definir variables, o usan este estilo. En un mismo programa, ver los dos estilos no es una buena práctica de programación. Y ahí no, es como no voy a mentir, es o es blanco o es negro. No me usen un gris porque no es acá. En programación es blanco o es negro. No hay medias tintas. Bien. Fíjense, acá les dejo el link igual para que lo tengan. Les va a contar todos los lenguajes que pueden usar esto. La realidad es que más que los lenguajes que pueden usar esto, lo que importa acá es que cuando ustedes, si encaran un proyecto, en algún lugar de la documentación de ese proyecto, ya antes de terminar el curso les voy a mostrar cómo hacer una documentación, definan, uso el estilo de declaración de variable camel case. Listo. ¿Para qué? Para que alguien que lee dice, ah, mirá, este pibe, y si quieren ser un poco más profesionales, porque puede pasar que alguien no sepa qué cuernos es un camel case, le ponen la referencia a Wikipedia. Le ponen un link para que, si alguien está leyendo y no sabe, un programador, ah, mirá qué interesante. Listo, aprendiste algo nuevo. De nuevo, acá la idea es no que no hagan pensar al programador, pero sean prolijos y sean bien detallistas de las cosas que están haciendo. Entonces, cuanto más detallado esté cómo construyeron ese programa, declararon variables con nombres que son descriptivos, que son claras, que si estoy calculando una edad a partir de una fecha de nacimiento, la variable que se use, que se llame, no sé, fecha de nacimiento, entonces son claros. Mirá, Rami, a ver, ahí Ramiro me dice, usa camel case para métodos. Los métodos vendrían a ser las funciones, un poco para ponerlos en contexto. Él me dijo, vamos a hacer así un ejemplo rápido. Él usa camel, no sé, saludar a los chicos. Voy a poner, invento otro método. Y usa guiones bajos para las variables. A ver, ¿se suele hacer eso? Yo te voy a ser honesto. Si vos y tus compañeros de equipo se ponen de acuerdo en que la convención del equipo es hacer eso para métodos, hacer camel, y para variables usar guiones bajos, lo que importa ahí es que todo el equipo respete esas reglas del juego. Si hay alguno que no las respeta, primero vas a identificar quién es y le vas a decir, che, esto está mal. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la convención del equipo. Después, si se suele hacer en todos los proyectos, yo suelo trabajar con camel todo el proyecto o con guiones bajos todo el proyecto. Trato de no usar los dos. Es, de nuevo, cuando trabajo solo y cuando trabajo con equipo, si me tengo que adaptar a lo que dice el equipo. O sea, acá es esta distinción que yo les hago. Trabajás solo, trabajás en equipo. Me interesa más la parte de laburar en equipo, porque cuando trabajás solo, vos vas a poner las reglas del juego que vos querés y no es que está bien o mal. Si para vos funciona y sos claro y te entendés, 10 puntos. Cuando trabajan en equipo, y ustedes, de nuevo, me agarro de la entrevista. Che, ¿qué convención de declaración de variables usás? ¿Camel case o se paran con guiones bajos? Ya te estás parando desde otro lugar, porque querés saber cómo trabaja el equipo de los proyectos para vos adaptarte a ese equipo.
Y es importante. O sea, acá no les estoy diciendo usen eso para chapear, no, pero es importante saber cómo declaran las variables y si usan camel case o si usan guiones bajos para separar las palabras. Bien. Hasta ahí, bueno, esto ya de coerción de tipos no me voy a meter hoy acá. Con esto que vimos hasta acá, tienen como para poder resolver. Yo ahora voy a subir el ejercicio y de nuevo, me gustaría, o sea, con lo que les conté hoy este ratito, me gustaría que se pongan a resolver la parte de variables JS de este link que les pasé, la pueden resolver y es recontra accesible. Si hay algo que no se entiende, mail, me esperen al martes. O sea, algo que esta semana, no sé si fue el mundial o qué, pero no recibí tantos correos con preguntas y dudas. Me hubiera gustado recibir un par más. Sé que la cosa se complica, que en el medio estuvo el partido, pero de acá al martes, siéntense a ver el ejercicio que resolvimos el martes, vuelvo al martes, resuelvan, ahora lo voy a subir como enunciado. Yo les digo el de la fecha de nacimiento. ¿Se les ocurre y quieren hacer otro? Che, se me ocurrió que quería hacer tal cosa con JavaScript y que cuando el usuario hiciera esto, pase tal otra cosa. Ahora es como, de nuevo, todavía nos faltan un poco de herramientas para resolver. Yo no les enseñé condicional y sin embargo el otro día se los mostré. ¿Dónde está? Por acá. Function. Yo el otro día les mostré cómo hacer un if, que es el condicional. Che, si pasa tal cosa, resolveme esto. Si no, hace lo otro. De a poco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es difícil, son muchas cosas, ya lo sé, pero es para que empiece a carburar un poquito y que empiecen a meterle. Es más, si quieren ir al CV directamente y ya poner algo en el CV que les permite interactuar y que haga clic en algo y que pase, no sé, otra simplona que pueden hacer, el modo oscuro, el modo dark, que está muy de moda. Ponen un botón que sea pasar a modo dark y que cambie todo el CSS del proyecto cuando tocan ese botón. Son ejemplos, y de nuevo, acá no es que no les quiera dar un ejercicio, lo voy a subir, pero se sientan en Google y es ejemplos en JavaScript, y miren qué ejemplos hay, y lo que yo espero de ustedes es que, aunque copien y peguen el código de otro, que lean el JavaScript y que entiendan qué es lo que está haciendo la lógica. Dicho esto, antes de irme a preguntas, dudas, esta herramienta, draw.io, esperen que les paso el link por acá, les va a permitir hacer diagramas de flujo. Vamos a hacer por acá, me voy a guardar con el OneDrive que tengo en la cuenta de Outlook de la UCA. Le dan el acceso para guardar. Si tienen cuenta de Google, lo hacen con Google. Si lo quieren guardar en la compu. En definitiva, no me importa en dónde guarden los diagramas. Lo que sí me importa, voy a poner crear un nuevo diagrama. Y acá tienen dos opciones. O crean un diagrama en blanco, o agarran un template, diagrama de flujo, pongo crear, lo guardan por ahí, ahora es para mostrarlo. Y ¿se acuerdan el otro día que yo les mostré el de la lámpara? Lo tomé de acá. ¿Esto para qué es? Para que empiece a carburar esta de acá arriba antes de que salgan corriendo a tirar líneas y líneas de código de JavaScript. O sea, acá ya, yo no soy de meter miedo, nunca fui de querer asustarlos, pero ¿qué les digo acá? Acá se complica un poco la cosa. Se complica porque hay una instancia intermedia, que es la parte de la lógica, que si ustedes no se toman el tiempo de pensar o dibujarlo, si no quieren usar esto, no importa, agarren una hoja en blanco y escriban el diagrama, pero piensen la lógica de lo que quieren resolver antes de salir corriendo a tirar líneas de JavaScript. Porque ahí van a empezar a caminar en círculos y ahí es donde se van a pegar la cabeza contra la pared y van a decir, la programación no es para mí, mejor me busco otro curso. No. O sea, yo llegué a dudarlo en un momento, porque es difícil, es frustrante mucho, o sea, sepan que esta profesión es frustrante 99.9%, porque van a estar renegando hasta que salen las cosas, pero ese 0,1% es hermoso. Cuando las cosas funcionan y ustedes entienden lo que diagramaron, la lógica, lo desarrollan, lo implementan y lo ponen a producción y lo ven funcionar, a mí por lo menos, todavía el día que no me guste más me dedico a otra cosa. Pero hace 15 años que me dedico a esto y es lo que más me gusta. Pensar en la lógica de un programa y decir, bueno, a ver, en este HTML, ¿qué es lo que tengo que resolver? Que el usuario me ingrese la edad, que el usuario me ingrese la fecha de nacimiento
para poder calcular su edad. Listo. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, ¿el usuario ingresó la edad? Si la respuesta es que sí, bueno, dispararemos la función que calcula la edad de JavaScript. Si la respuesta es que no, le tengo que mostrar al usuario un error en pantalla para decirle, por favor, ingrese su edad. Les estoy dando ejemplos. O sea, acá, ejemplos que los van a llevar a que esta empiece a carburar lógicamente, y después, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber gente que va a ir un poco más lejos y va a decir, ah, sí, el usuario me ingresó un valor, pero ese valor no es un número. Le pedí que ingrese la edad y me puso hola mundo. También está mal. Bueno, ok, hace una validación para decirle que tiene que ingresar un entero. Entonces, de a poco, ¿qué es lo que empieza a pasar acá? Acá ya empezamos a profesionalizarnos, a convertirnos en desarrolladores. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar en la lógica. ¿Y por qué les insisto tanto con que piensen en los diagramas? Porque acá, este diagrama, ustedes hoy están aprendiendo JavaScript, pero si yo, no lo voy a hacer en el curso, pero si el día de mañana ustedes tienen que aprender PHP, Java, Python, este diagrama les va a servir para cualquier lenguaje en donde vayan a implementar la solución de este programa. ¿Por qué? Porque la lógica es la misma. Un if es el mismo if en JavaScript, en Python, en Java, en PHP. Es un condicional que evalúa una condición. Entonces, por eso mi insistencia, que si estuviéramos estamos en una universidad, pero digo, si estuviéramos haciendo una carrera de grado, la materia que ve esto es algoritmos. Y ustedes empiezan a calcular con los algoritmos y a pensar toda la lógica que hay detrás de un programa. Ir a programar, ir a escribir las sentencias que lo resuelven, es el desenlace de este camino. Mi misión acá, exactamente, y se da al principio, sí, lo tuve en primero, segundo y tercer año. Y allá por quinto ya tuve una teoría de lenguaje que nada, es un poco más complejo, que es cómo resuelve un lenguaje todo el desenlace. Pero ¿por qué esto se ve al principio? Porque antes de ir a aprender JavaScript, cómo se escribe JavaScript, cómo almacena una variable, yo se los enseño por una cuestión de tiempos. Pero esto también se los remarco mucho, porque acá está la clave de entender si saben o no pensar cómo resuelvo la lógica de un programa. Y esto es o sea, a ver, no quiere decir que, ah, bueno, pero yo sé, en JavaScript me funciona. Bueno, a ver, revisemos tu lógica. De nuevo, si ustedes me saben explicar el por qué lo escribieron así en JavaScript, buenísimo, quiere decir que seguramente entendiste la lógica. Si ustedes empiezan por la lógica, es muy poco probable que fallen en la implementación de cuando vayan a escribir el código de JavaScript, que resuelva él, te doy la fecha de nacimiento, calculame la edad. Así de simple. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sé que va a haber muchas dudas, muchas preguntas, pero de la clase de hoy, del ratito que tuvimos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, los quemé a todos. De acá el martes, el link de ejercicios voy a subir, sí, perdón, lo voy a subir igual, lo voy a dejar en el HTML junto con el ejercicio que pretendo que hagan. Voy a abrir un debate en la plataforma que entiendo que con eso me van a poder subir las respuestas ahí. Así que esperemos que salga todo bien, así ustedes pueden subir ahí la resolución. Voy a subir en la clase 10, que es la de hoy, la grabación, el HTML con el ejercicio que quiero que hagan, más el link de esto, para que vayan practicando. O sea, acá la realidad es que esto no me lo van a entregar a mí porque es de W3 Schools. ¿Por qué quiero que lo hagan? Para que se sienten y, ok, así se escribe una variable en JavaScript. Ok, así hago un condicional. Chusmen lo que sepan que vimos. A ver, si alguno se ceba, objeto yo todavía no lo di. Si alguno se ceba el fin de semana y quiere chusmear que es un objeto, bienvenido. O sea, no está de más. Pero primero lo primero. Y no se olviden, o sea, a ver, esto es como un todo. Empezar a avanzar el CV. Porque de acá a que termine la diplo, la idea es que yo hay una clase que les voy a enseñar un poco de GitHub y lo van a poder subir ahí, para que les quede el link colgado y que, como dijo hace un rato Facu cuando le preguntó, creo que a Ornella, lo del link, la idea es que ustedes tengan un link de GitHub para que lo puedan mandar, che, tomá, acá tenés mi CV, metete acá que lo vas a ver, y ahí van a ver el proyecto. Entonces, no se olviden del CV. O sea, hay tiempo, la semana que viene tenemos el jueves es feriado, con lo cual tenemos una clase menos. Siéntense a programar.
Si quieren que los contrate la NASA, ojalá, yo me sentiría muy orgulloso de haber sido docente tuyo y te contrató. Yo hincho mucho con la parte de la lógica porque ahí está la clave de saber programar. O sea, no es menospreciar a JavaScript, es aprendan la parte lógica, después aprenden cómo lo escriben en JavaScript, que es lo que estamos haciendo. Por eso hincho tanto con siéntense y practiquen. No sé, si no hay más preguntas, parece mentira, pero cumplí con la hora. Así que si no tienen más preguntas, me queda decirles buen fin de semana, que gane Argentina el sábado y los veo el martes, si todo va bien. Buen fin de semana, Dani. Gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas Chao, chao. gracias, profe. Todo bien, Gracias, perfecto. Carlos. Hasta luego. Dani, Dime. una pregunta. ¿Viste? Pensaba